Bienvenidos al episodio 374 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el divergente Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas, Beto? ¿Cómo va tu conflicto con el mainstream de la sociedad? Sí, hace mucho que ya no lo pelo. Ah, ok. ¿De qué manera lo resolviste, Beto? Ignorándolo. ¿Para qué darle tiempo y espacio mental a algo que no lo merece? Ah, ok. Me parece, Beto. Me parece. ¿Qué cuentas? Grabamos la última vez el pasado martes 6 de febrero, creo que fue. Sí. Sí, me demoré un poco más de lo habitual en editar porque tuve algo de vida social, Beto, así que no alcancé a hacerlo con la rapidez habitual. Y ok. De todos modos están acostumbrando a que yo los empujaba un poquito más para atrás, entonces ya no se sintió tan raro. Sí, ahora salieron separados por una semana casi exacta, me parece, creo que sí. Creo que sí. Así que no esta versión que es como 5 y después 9 días, algo así. Sí, 5 y 9, eso da 14. Ok. Creo que es eso, no sé, o 6 y 8, algo por el estilo, pero el tema es que sacamos un episodio a la semana, que es lo importante. Que es la intención y con lo que hemos cumplido hasta ahora. Sí, salvo una que otra merecidas vacaciones o algún accidente por ahí, pero nada grave. No sé si merecidas, pero al menos sí programadas. Merecidas, Beto, merecidas. Eso dices tú. Ok, ¿qué te parece si empezamos a responder preguntas inmediatamente? Pues no sé si inmediatamente, pero me parece bien. Y que según yo tenemos nada más en Discord y en YouTube. Sí, partamos con YouTube, Beto. Ok, en YouTube tenemos lo que parece un nuevo preguntón, que es Aarón García, que dice: ¿qué pex, cómo andamos? Pésimo que ya nadie pregunte y desaprovechemos tanta sabiduría. Malos, nefastos fanboys. Yo sí voy a dejar las mías para que no muera esta bonita dinámica. Entonces parte dice: ¿podrían decirnos la historia de Beast Boy? ¿Es cierto que fue parte de la Doom Patrol? Uf. Sí, es cierto. Wow. Es un personaje que rescataron de la Doom Patrol realmente porque es un personaje muy antiguo. Y cuando relanzaron a los Teen Titans lo incorporaron como parte del elenco básico. Forma parte de los personajes nuevos que se incorporaron junto a Cyborg, Raven. Creo que esos son, ¿no? Los tres. Creo que sí, nada más ellos. Ya después apareció Jericho, pero eso fue más adelante. Ok, pero esa era la nueva camada de Titanes. Los otros eran los personajes primero, los Psychic originales, clásicos. Los 5. Excepto lo que ya aclaramos, o tratamos de aclarar de Wonder Girl. Ajá. Y se incorporaron otros personajes más en los 70 que aparecen de vez en cuando. Por ejemplo, Bumblebee, Mal Duncan. ¿Cómo se llamaba Mal Duncan, Beto? Se me olvidó. El personaje el nombre de superhéroe. No me acuerdo. Ok. Da lo mismo. Nadie se acuerda. Y uno que otro más por ahí que claramente se me olvida. Pero bueno, si quieren saber todo eso, busquen el anual 3 de la serie Secret Origins, si mal no recuerdo, con guión de Mark Wolfman, dibujos de George Pérez y varios dibujantes más que cuenta todo el origen secreto de los Titanes desde la época de Nick Cardy en adelante. Y sí, fue parte de la Doom Patrol, pero la Doom Patrol es una serie que fue más bien efímera. Se canceló. Bueno, ni tan efímera, duró como 100 números, ¿no, Beto? Casi 90 y tantos, algo así. Sí duró bastantes años. Sí. Bueno, pero hacia fines de los 60, principios de los 70 se acabó la serie. El personaje pasó al limbo y lo retomaron en los New Teen Titans. ¿Qué más habría que agregar a eso? Era algo así como el hijo adoptivo. Bueno, no era el hijo, era el ahijado. ¿Cómo era la relación con Rita Farr? Uy, no me puedo acordar. Era como su hermanastro, ¿no? Porque no era realmente un hijo adoptivo. Creo que los había notado en la misma casa, algo así. Ah, demonios. Hace tiempo que no pensaba en el origen de Beast Boy. Algo había de una vacuna contra una enfermedad que mutó y se le inyectaron por error y terminó transformándose en Beast Boy. Pero lo siento, no me acuerdo del resto de la historia en estos momentos. A ver si me salva Wikipedia, Beto. Era algo así, pero no recuerdo los detalles.
Sí, pero el caso es que es otra de las creaciones de Arnold Drake, ¿no? Que quizás es uno de los escritores más infravalorados de la historia del medio. Sí. Por mucho. Y como ya mencionabas, lo rescataron Wolfman y Pérez cuando relanzaron a los Teen Titans en los 80 en un intento de competir con la popularidad de los X-Men de Claremont y Cockrum Barn. Pero sí, un personaje que, pues, a pesar de que hizo popular justamente hasta los 80, pues andaba por ahí desde mediados de los 60, ¿no? Uh-huh. Y después cambia el nombre, partió como Beast Boy, después cambia el nombre a Changeling. Sí, Changeling. En DC Comics, yo siempre lo leí como Changeling cuando lo leía en español, pero tendría que ser Changeling. Y eso que casi nunca era chango, te imaginas, ¿no? DC Comics Presents 26, que es el lanzamiento de los New Teen Titans en 1980. Okay. Mira, aquí Wikipedia dice que vivía con sus padres en África, que un poco lo trataba mal y contrajo una enfermedad extraña que se llamaba Sakutia. Su padre lo inoculó con una droga experimental que lo iba a transformar en un mono verde africano. No sé si esos existen, Beto. No tengo idea. La idea era que una vez transformado pudiese curarse con su sistema inmunológico de la enfermedad, sin embargo adquirió la habilidad de cambiar de forma. Después lo capturaron, lo utilizaron para cometer crímenes. Eventualmente estos villanos fueron contratados para atacar a la Doom Patrol. Eventualmente Elastigirl, que es Rita Farr, y Steve Dayton, que era Mento, que eran marido y mujer, lo rescataron y toma el nombre código de Beast Boy. Okay. Así que es uno de los... No recuerdo si sobrevive específicamente, porque una de las cosas especiales de la Doom Patrol es que en el último número de la Doom Patrol muere. Ese es el final de la Doom Patrol. Me parece que Beast Boy es uno de los que no muere. Creo que sí. Vivía con Elastigirl y Steve Dayton, pero no recuerdo si lo habían adoptado o no. Esa es la parte que no recuerdo. Sí, bueno, hay cosas que están pendientes. Pero claro, el personaje yo en realidad lo conozco más por su... digamos, de 1980 para acá. Como casi todo el mundo. Ya ha tenido periodos extensos en los que ha sido ignorado, diríamos. De partida volvió a ser Beast Boy, que es el nombre que se ha utilizado, por ejemplo, en los Teen Titans animados. Uh-huh. Hace ya mucho tiempo que volvió a ser Beast Boy, unos 25 años. Es que de repente el término de Changeling se empezó a usar con otras de sus acepciones, ¿no? Porque es algo que utilizan, por ejemplo, para cuando cambian un bebé. Claro, como la famosa película esta de Angelina Jolie. Bueno, que ahí no es con un bebé, no es un niño un poquito más grande. Pero, por ejemplo, cuando se dan casos así de un bebé que es cambiado por otro en el hospital o lo que sea, generalmente se les conoce así como changelings. Uh-huh. Niños cambiados. Entonces, me imagino que conforme se fue popularizando ese término... También se le dice niño del hospital de Talcahuano. Eso, nunca lo he oído. Es un chiste para los pocos chilenos que escuchan este podcast, Beto, pero un poco cruel. Ok. Yo por acá recuerdo algo que hace como 20 años a mí dio mucha risa, que vieron noticia de que en alguna parte del sureste de México tuvieron un problema con la guardería, el área de recién nacidos en un hospital, y no estaban los bebés marcados. Entonces, después de mucho pensar en alguna solución, decidieron que iban a hacer pruebas de ADN a todos para poder marcarlos, identificar a quién pertenecía cada uno de los niños. Y a mí lo que me dio mucha risa fue pensar, imagínate que empiezan a repartir brazaletes, este es de usted, este es de usted, este es de usted, y disculpe usted, señor, pero ninguno de esos niños es suyo. ¿Te imaginas? Probablemente pasó. Seguramente identificaron solo a la madre, Beto, para evitar problemas. Bueno, sí, pero hubiese sido divertido de, no señor, usted no tiene hijos aquí. Sí, alguna vez leí una estadística o lo leí en un meme que supuestamente 1 de cada 10 niños no era de su padre, pero en realidad la estadística es bastante más amplia, es algo así como 1 de cada 1000, pero bueno, es parte de estos mitos que el patriarcado ha tratado de imponer. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, después de eso, el mismo Aaron dice... Hablando de la Doom Patrol, ¿recomienden algo sobre este equipo o algunos de sus integrantes, aparte del 8 por Grant Morrison? Bueno, te he recomendado varias veces lo que vino después que hizo, ¿cómo se llama? Rachel... Polak. Sí. Y aparte de eso... Mira, no es tan buena, pero yo diría que la Doom Patrol de John Byrne como que vale un poco la pena. Es una cosa media loca que alcanza a hacer.
Es muy diferente, pero regresó a lo que era el concepto original, ¿no? Héroes completamente fuera del mainstream y demás. Entonces, no creo que no termina de funcionar del todo, pero sí tiene ese cierto encanto de haber intentado algo nuevo y original, ¿no? Sí, porque, bueno, la Doom Patrol volvió después de Crisis. Primero hubo un especial. A ver, no fue primero. Primero se lanzó la serie que era Paul Kupperberg y varios dibujantes, entre ellos Eric Larsen, que hizo algunos números. Después de eso hubo un especial del Suicide Squad con la Doom Patrol. Creo que lo escribía John Byrne, si mal no recuerdo, Beto. Creo que sí. Es probable, pero la verdad es que no recuerdo. Bueno, y esa etapa es muy X-Men de la Doom Patrol, demasiado X-Men, que es una comparación que se ha hecho a lo largo de la historia de ambas series, por supuesto con los X-Men con una ventaja amplísima sobre la Doom Patrol, y posteriormente hay una que dibujaba Tang en Watt, que tampoco era mala, creo que era de John Arcudi. Arcudi lo escribió un tiempo, pero no sé si era en esa etapa. Sí, pero realmente no es algo súper destacable. Creo que o sea, no lamentablemente porque es una gran historia, pero es la etapa más famosa de la de un patrón. Sí, por mucho. La de Morrison. Así que eso es lo que recuerdo yo en estos momentos nomás. No sé si se te ocurre algo más, Beto. Pues a lo mejor mencionar también los del el relanzamiento de hace unos años, ¿no? Cuando Gerard Way curaba algunos títulos de Vértigo, bueno, de lo que estaban tratando de sacar de Vértigo. Cierto. Y estaba con Nick Darrington. Y empieza muy bien, los primeros 5 o 6 números, que es el primer arco, es muy bueno. Después creo que sí empezó a diluirse un poco y perdió parte del encanto, pero por lo menos los 6 primeros números creo que son bastante buenos. Se notaba la admiración por la Doom Patrol de Grant Morrison. Y le mete un poco también de los conceptos que usa Morrison en Flex Mentalo. Porque de hecho Flex Mentalo tiene una aparición también ahí. Sí. En esos primeros números. Y bueno, es un personaje. Buena parte de la historia de la miniserie de Flex Mentalo se desarrolla en esta calle que se transportaba, que es un personaje que aparece en la Doom Patrol de Morrison. ¿Cómo se llamaba la calle? No me acuerdo. Bueno, por ahí cuando lo lean se acuerdan. Pero eso básicamente. Sí. Sí, lo de Gerard Way está ok. Sí, yo siempre he dicho que es mejor escritor de cómics que músico. Creo que es un poco loco. Hay que leerlo con detención porque es un poco confuso. Un poco, pero normal, ¿no? Lo que esperarías de un cómic de la Doom Patrol. Si un cómic de la Doom Patrol no te confunde, algo está haciendo mal. Sí, es que yo creo que por lo menos al principio, la brillantez de la Doom Patrol rara de Grant Morrison, en mi opinión, es que era un cómic de superhéroes. Era raro, pero era un cómic de superhéroes más. Entonces lo interesante eran los conceptos que metía, que existiese Mr. Nobody, la Dada Brotherhood, me decía Cerebro y Monsieur Malak estaban enamorados, que es algo que hasta donde yo sé lo inventó Morrison y perduró en el tiempo. O sea, todas las apariciones posteriores de esa pareja de villanos han sido siempre pareja. Fue un acotado de Morrison que se convirtió en canon. Sí. Así que, por ejemplo, cuando cuenta la historia esta del, ¿cómo se llama? La pintura que se robó París. Ajá. Es un cómic de superhéroes pero loco. Es una pintura, bla, bla, bla. Todos los conceptos y los poderes son extraños. Cuando aparece Crazy Jane y sus 69 personalidades, creo que eran. También es loquísimo, porque no sé, te inventa, por ejemplo, ¿cómo era el tipo? Una de sus personalidades tenía el poder de crear burbujas alrededor de la cabeza de la gente y asfixiarla, algo así. Entonces son cosas rarísimas para los cómics de superhéroes, pero no se alejan tanto de los tropos propios del tipo de cómic que está escribiendo, solo que es extraño, nada más. Y para concluir con las preguntas de Aaron, dice, y ya que mencioné a Morrison, en un tianguis puede comprar el compendio de The Invisibles. ¿Qué puedo esperar de esta obra? ¿Me va a explotar el cerebro? No sé, Beto, ¿le va a explotar el cerebro? Relativamente hablando hay una posibilidad, pero depende. ¿Qué puedes esperar? Historias inusuales, bastante extrañas, que empujan los niveles de surrealismo que puedes esperar de una historia, ¿no? Historias de conspiración con muchísimos metatemas
y demás. Creo que es un cómic que sí hay que darlo con atención, y a veces más de una vez, pero yo creo que es una experiencia que sí vale la pena tener. Ok. Beto, ¿qué te parece si vamos directamente a las preguntas de Discord, que no son muchas, y con eso terminamos las preguntas de este episodio? Me parece bien, entonces vamos allá. Ahí está JJ 2049, que dice: desde mi punto de vista me sorprende el increíble nerfeo que ha tenido Tim Drake en los últimos años. Pasó del ser el Robin con la serie más longeva a nada. ¿Ustedes a qué creen que se debió? ¿Falta de popularidad? Ok, primero aclarar que es el primer Robin que tuvo su propia serie, hasta donde yo sé. Bueno, sí. Creo que no me falla la memoria, pero la primera vez que Robin tuvo una serie fue la de Tim Drake. Entonces, en el número 1 ya era la serie más longeva de Robin. Uh-huh. Sí, así es de que ahí sí no podía tener mucha competencia. El nerfeo en realidad, mira, más que nada yo creo que fue como... Yo creo que la decisión lógica de DC habría sido la misma que tomaron en su momento con Wally West y con Bart Allen, que era matar al otro Robin a efectos de que fuese... Damian fuese el único Robin. Porque claro, una vez que tienes otro Robin, no tiene mucho sentido tener 2, 3, 4, 5. Eventualmente se dieron cuenta que esa idea de tener una familia grande de Batman tenía su utilidad y su gracia, pero en realidad el rol de Robin no... Por lo menos como funcionaba originalmente, la idea no era tener varios Robin, menos que se fueran muriendo. Niños de 15 años al cuidado de Batman. Para que fuesen reemplazados por otros niños de 15 años o menos. Entonces... Y que también parte del problema de esto es esta necesidad de... Sí, los nuevos 52 van a ser un punto de partida desde cero. Y todos los héroes tienen más o menos un héroe en activo. Algunos de los más veteranos, como Batman y Superman, tienen 3 años. Y entonces explícame cómo en 3 años Batman tiene 6 sidekicks. ¿Cuánto le dura cada adolescente? No exageres, Beto, no eran 3 años, eran 5. ¿Eran 5? Bueno, como sea, en 5 años 6 sidekicks. ¿Y en dónde estaba protección civil o no había nadie que se preocupara por los derechos de los menores que estaba poniendo en riesgo? Sí, y cómo los separabas en edad, cómo explicabas, por ejemplo, que Dick Grayson tuviese más de 20 años y Tim Drake todavía tuviese, no sé, 17, 18, algo así. Que es un problema. Y el otro, ok, tienes a todos los Robin en activo, ¿qué vas a hacer con ellos? No todos pueden ser Robin. Y como se había decidido que el Robin vigente era el que introdujo Morrison, que era Damian, pues obviamente había que darle un nuevo rol a Tim Drake. Yo creo que ahí el problema fue ese. Fue ok, no va a ser Robin, entonces ¿qué vamos a hacer con él? Y fue más ir haciendo cosas sobre la marcha, a ver qué improvisaban, que realmente haber tenido un plan de qué iban a hacer con el personaje. Sí, es un poco lo que se da... cada vez que los fans intervienen en este tipo de toma de decisiones donde la compañía recibe este feedback negativo respecto a una decisión importante, entonces se echan para atrás y terminan quedando todos los personajes en activo, que es lo que pasó en efecto. Porque claro, se les ocurrió hacer esta idea donde resucitaron a Jason Todd y de repente dijeron, qué buena idea que no esté muerto, le quitamos un peso de encima a Batman. Pero tenías a Tim Drake. Entonces, ¿qué haces con Jason Todd? Ok, va a ser como el Robin malo. Va a ser Red Hood. Y después Grant Morrison, por la historia que quería contar, dijo, voy a crear un nuevo Robin. ¿Y qué haces ahí? ¿Matas a los otros dos? ¿O creas un... En ese momento era el cuarto Robin. Pero ya hay como... no sé. Si no fuera porque utilizan otros nombres códigos, ya van como en el 10º, más o menos. Sí, es un pequeño problema de falta de planeación, y de repente era como enfrentarse al clásico cuestionamiento filosófico que Chris Claremont puso alguna vez en los X-Men, ¿no? Era, ¿qué vamos a hacer con 14 X-Men? Así de repente el editor de grupo de Batman, ¿qué voy a hacer con 8 Robins? Pero mira, yo creo que en el fondo lo que pasó es el tipo de historias que quieres contar y para qué quieres usar a Robin. Porque cuando creas a Tim Drake, en el fondo querías traer de vuelta a Batman de la psicosis. Esa fue la función que cumplió Tim Drake por bastantes años. Pero específicamente Un lugar solitario para morir y después ya el lanzamiento oficial del personaje era Batman que
después de perder la interpretación, después de perder a Jason Todd, se volvió un poco excesivamente violento, excesivamente solitario. Estaba entrando ya en preocupé, bueno, este es un vigilante peligroso. La gente pensando ya, un día de estos Batman va a empezar a matar a gente diestra y siniestra. Entonces, el concepto y con el que se presenta Tim Drake, esa es la hipótesis con la que Tim Drake se presenta a Batman, es que Batman necesitaba un Robin, porque Robin era el que lo traía de vuelta a la luz. Era el que era capaz de calmar esas tendencias homicidas psicóticas de Batman y transformarlo en un luchador contra el crimen ya más ponderado, pausado, cerebral. Una vez que tienes a ese personaje y si le quieres dar otro giro hacia el lado que sea, puede ser hacia la psicosis o hacia algún otro problema, crear el siguiente Robin, que fue Damian Wayne, tenía que ver con el tipo de historia que quería desarrollar Morrison. Entonces, en el fondo fue eso, más que una falta de popularidad, porque el personaje nunca dejó de vender. O sea, no fue el superventas de los 90 cuando recién se lanzó el personaje. Era, junto con Lobo y Batman, uno de los personajes que más vendían en DC. Pero ya, claro, cuando estaba por el número, no sé, 180 de haber llegado a esa serie, incluso más. Por supuesto que la popularidad no era la misma, pero era una serie que vendía y estaba lejos de cancelarse, así que no creo que haya sido ese el tema, sino que más bien el tipo de historias que querías contar. Y bueno, Tim Drake ya tenía a esas alturas... Damian, ¿de qué año empezó? ¿Como del 2006? Más o menos, sí. A esas alturas Tim Drake ya tenía casi 20 años de creación. Jason Todd no alcanzó a estar 5 años en continuidad. Me parece que fueron menos 4 años. Creo que lo crearon en el 82 u 83 y en el 88 lo mataron. Uh-huh. Ahí también pues le tocó la transición, ¿no? de Crisis, que no es lo mismo el Jason Todd pre-Crisis al post-Crisis. Sí, le cambiaron el pelo, por ejemplo. Sí, dejó de ser pelirrojo. Así que eso. Y también el tono de las historias de Batman, porque obviamente está toda la influencia del Dark Knight Returns, del Year One. Vino Miller a querer hacer historias más oscuras, un poquito más realistas y por ende más violentas. Y como resultado es ok, ¿y qué hacemos aquí con un adolescente que haga chistes y trate de mantenerlo ligero? Como que ya no encajaba. Ya no encajaba, además que la personalidad de él no era muy agradable, que digamos, no era un personaje que te cayese bien. En cambio Tim Drake era más como el soldado obediente. Ese era el rol de Tim Drake. Era un tipo, era inteligente, era brillante y era creo que uno de los aspectos importantes es que dejó de ser el punto débil de Batman. No era que iba a pelear con quien sea y terminaban secuestrando a Robin y lo utilizaban como señuelo para capturar a Batman. Entonces, como el personaje no cayó en esos lugares comunes, se ganó un lugar así como un personaje más querible, más admirable. No, sí, Batman de nuevo va a tener que rendirse ante el Joker para salvar a Robin. Sí, también tiene mucho que ver el momento de su creación, ¿no? Cuando empezó a haber un mayor interés por tener un desarrollo de personajes más allá solo de la trama. Así es de que pues desde origen se pensó un poquito más todo lo que iban a hacer con el personaje y eso permitió que creciera en popularidad rápidamente hasta que a inicios de los 90 le dieron su propia serie, algo que jamás había pasado con Dick Grayson. No. Hasta que lo convirtieron en Nightwing. Exacto, que fue unos años después realmente, como 4 o 5 años después. Sí, fue como el 98 que se lanzó la serie Nightwing, ¿no? Quizás un poco antes. 96. Que primero hubo un one shot. Sí, hubo un par de miniserie. Una miniserie. Ya la serie regular. Entonces, sí, a mediados de los 90. Ajá. Y estuvo esa serie de 8 partes que escribió Denny O'Neil, si no me falla la memoria, cuando tenía ese traje horrible. El negligé. No, cuando lo cambió por otro que era igualmente horrible, que tenía como unas franjas amarillas en el pecho, pero bien extensas. Sí, sí me acuerdo. No, Bueno, el original era en el fondo un traje de circo, el que aparece por mucho tiempo en los Teen Titans. Lo mismo decían de Cosmic Boy, yo no estoy convencido. Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Beto? Siguiendo con las de Discord,
Tío ya dice que está también de acuerdo que se le ha tratado mal a Tim Drake. Y luego pregunta, ¿saben de qué va The Other History of the DC Universe? Porque puso aquí The Other Story y no es The Other Story, es The Other History. Hay que aprender a diferenciar entre history y story, que no son lo mismo. Sí, en español se escriben igual y suenan igual, pero no significan lo mismo. Son homófonos, pero de distinto significado. Sí, cuando no tiene H y empieza en S, story se refiere a un relato, una narración, un cuento, una línea argumental. Eso es story. Y cuando es history, es historia en términos de algo que sucedió, algo que estás recontando, que ya quedó registrado. Uh-huh. Y cuando his story es la historia de él. Ajá. Mira, yo no lo he leído. Sé que es una versión woke de la historia del universo DC. O sea, es la versión desde el punto de vista de personajes de color. O sea, primero le dices X a Twitter. Ahora usas el término woke sin haberlo hecho burlándote o de forma irónica. ¿Qué demonios está pasando? Sí lo dije burlándome, Beto, pero es que no tengo... No se nota. No tengo un tono sarcástico que se traduzca bien. Haz una pausa, que se noten las comillas. Ok. Woke. Pero es una historia, es la historia del universo DC desde el punto de vista de las minorías. No la historia oficial, por así decirlo. Y entiendo que es un buen cómic, pero no lo he leído. Yo le eché una ojeada al primer número, no lo leí. La verdad es que la idea sonaba interesante, pero no estoy tan seguro de que era algo que necesitáramos ver, ¿no? Habría que mencionar por qué es The Other, que después de Crisis en las Tierras Infinitas apareció esta miniserie de 2 números. Es que aquí el tema es que probablemente ni siquiera había considerarlo un cómic, ¿no? Era más bien como un... ¿cómo llamarlo? Un anexo, era la nueva Biblia de DC, ¿no? Una enciclopedia gráfica. Algo así. Que servía como la nueva Biblia de DC, entender qué era lo que había pasado antes y de dónde partía la nueva continuidad que iba a tener DC después de la crisis. Entonces eran páginas de texto, todo escrito por Mark Wolfman, con ilustraciones de George Pérez. Es un cómic muy bonito. Hermosas ilustraciones de George Pérez, creo que con el tintado de Jerry Orwell. Que durante mucho tiempo era alguien que, oye, es que quiero saber más de DC, lee esto. Sí. Y te daba una introducción clara a toda la mitología del universo DC. Y ya después de leer eso podías ir a leer la serie que quisieras y ibas a tener una noción clara de qué pasaba en el universo DC. Obviamente, pues eso fue hace ya casi 40 años. Entonces, sí, pues se les ocurrió que tal vez sería bueno hacer algo parecido. Y esto de The Other, pues más bien es porque deciden ir un poquito a los rincones que no fueron cubiertos en aquel caso, ¿no? Entonces, todos los héroes minoritarios, algunos personajes femeninos y demás, te cuentan un poquito qué era lo que había pasado con ellos desde el origen y por qué no se les había mencionado antes. Entonces, esa es la idea, como, ok, sabemos que en el anterior no había mucha inclusividad, aquí vamos a tratar de que esto sea un complemento. Entonces, la idea me parecía interesante, pero sí creo que era, pues tal vez un exceso, o que no se le dio acompañado de un evento que justificara su existencia, ¿no? Porque, como ya mencioné, el anterior se dio justamente a raíz de Crisis en las Tierras Infinitas y el drástico cambio que este evento significó para la continuidad de la editorial en general y para la historia individual de cada uno de sus héroes. En este caso, pues esto apareció entre 2020 y 2021 como parte del sello Black Label, lo que de entrada es como que, ok, esto no va en continuidad, entonces ¿para qué lo estás haciendo? Es que o sea, el tema es que DC es súper autorreferente con esto de Crisis. De partida ya tenemos no sé cuántas historias que se llaman Crisis de una forma u otra y ya debieran dejar de lado ese tema. Y claro, History of the DC Universe es un cómic que rápidamente quedó fuera de continuidad, o sea, se empezó a contradecir, creo que hasta en el mismo cómic se contradecía un poco la historia, pero no hubo la coordinación necesaria en el relanzamiento de post-crisis, o sea, fue mejor que lo que hicieron en los New 52, pero aún así rápidamente empezaron a pisarse la cola. Les tomó como 6 meses. En cuanto apareció Hawkman, todo se fue al carajo, como suele pasar. No, ¿qué? Partiste mal porque mientras estabas publicando Crisis y en ese momento existía un romance que le gustaba muchísimo a mucha gente, que era Supergirl y Brainiac. Entonces, cuando muere Supergirl en el número 7 de Crisis, Brainiac la llora varios números de la Legión de Superhéroes.
Pero post-crisis Supergirl nunca existió. Entonces estaba llorando un personaje que post-crisis no existe. Que ahí eso se soluciona de una forma bien fácil. En ese momento no me dicen, ¿sabes qué? El siglo 30 que hemos conocido todo este tiempo no es el futuro de nuestro siglo 20. ¡Y tan! ¡Te quitas de problemas! Bueno, Beto, pero al final se le ocurrió inventar el universo de bolsillo, Beto, que es una explicación mucho más sencilla, claramente. Sí, y que después los metió en muchos otros problemas, pero eso ya es historia de más adelante. Fue una solución rápida, pero que después se convirtió en otro problema. Y, Beto, yo me acordaba que había otro History of the DC Universe y lo encontré aquí en Wikipedia. Los New 52. ¿Tuvieron uno? Entre los números... O sea, no los New 52. Después de Infinite Crisis, hubo en 52 unos backups, unas historias de respaldo, de complemento, que aparecieron entre el número 2 y el 11 de la serie 52 para rellenar, escritos por Dan Jurgens, con Donna Troy haciendo el papel de Harbinger. New 52, Dan Jurgens. Me pregunto por qué no los leí. No New 52, Beto, esto es One Year Later, esto es Post Infinite Crisis. Ok, Dan Jurgens, me pregunto por qué no lo leí. Yo tampoco, pero sí me acordaba que existía. Y tampoco creo que haya resuelto absolutamente nada. Sí, no, digo, el problema con esta miniserie reciente de hace un par de años es que la publicaron en Black Label. Entonces, de entrada, el ponerle el sello de Black Label, es decir, esto está fuera de continuidad. Entonces, ¿cuál es el interés en hacerlo? Luego, como ya mencioné, el original eran 2 números en formato Prestige, era mayormente texto con ilustraciones, que según entiendo es lo mismo que tiene esto, 5 números en un formato más similar al de un cómic cualquiera. ¿Por qué no haber repetido otra vez lo de los 2 Prestige o algo por el estilo? O a lo mejor un solo tomo, sácalo como una novela gráfica. Sí. Y hazle una buena promoción para que tenga algún peso, pero si lo haces desde un principio como algo que no va en la continuidad, pues creo que tú mismo estás demeritando lo que haces con la serie. Sí, bueno, es que... Entonces, digo, yo le eché un vistazo al primero, pero pensé, a lo mejor cuando acabe lo leo completo. Y pues entre más pasaba el tiempo, más pegada es prosa, me voy a tardar en leerlo y no sé realmente si tengo ganas de hacerlo. Sí, ese es un tema, porque de repente hay que tener un poquito más de interés en este tipo de cosas como para leerlo y disfrutarlo. O sea, si se vuelve tarea, tal vez no, el interés baja, pero bueno, en fin, yo no lo leí, tal vez algún día lo lea, si lo hago lo comentaré en el podcast. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Dice Arturo López, ¿quién era The Incredible I Ching? O I Ching, según como lo quieras pronunciar. Creo que tendría que ser I Ching, pero wow. No sé si él vio, según yo hay 2 versiones recientes, pero el original era el sensei maestro de artes marciales de Wonder Woman en la época en la que le quitaron los poderes, ¿no? Sí, tal cual. Que seguramente mucha gente lo ubica como la época de la superespía. Ajá. Que más que pues, superespía fue cuando la convirtieron en mod, ¿no? Esto de ponerla como dueña de una boutique de bodas. Era como se quedó así. Tratar de seguir la moda de las películas de Roger Moore, más que nada, pero... Se vestía como Emma Peel en los Avengers. Pero bueno, es que lo que pasa es que Denny O'Neil era el niño estrella en esa época. Hizo el relanzamiento de Batman, después hizo el relanzamiento de Superman, y después le dijeron, este cabrón no se puede equivocar, que haga el de Wonder Woman, ¿cierto? Y no, ahí sí que no le fue bien. Entonces todas estas ideas que son un poco... son apropiación cultural, son bien racistas, la verdad, pero en esa época no se veía de esa forma. Todo lo que hizo Denny O'Neil, que inculcó artes marciales, es orientalismo del más cutre y bajo, en un nivel que lo ves ahora y es un poquito de pena ajena, y esto no es la excepción, sí. ¿no? Porque la idea es... Y yo en los 80 lo admiraba muchísimo porque todavía no estaba consciente del problema que había al respecto. Sí, cuando lees de niño adolescente te parece muy entretenido, parecen cosas originales. Ya cuando lo lees más grande dices, ok, creo que aquí hay algún problema, ¿no? Y nada más para poner un poquito en contexto, lo que pasó en aquel entonces, esto fue en el 68 o 69 de haber sido, se decidió que iban a sacar del universo regular de DC a Themyscira. Entonces la isla iba a pasar a un plano existencial distinto, iban a estar en una dimensión alterna. Le ofrecieron a Diana que regresara a la isla y se fuera con ellas. Ella no quiso, quería quedarse siendo una heroína en el mundo de los hombres. El problema es que al desaparecer Themyscira, ella perdía toda la conexión con toda la magia
y el poder de los dioses, que era lo que le daba sus poderes. Entonces, en cuanto Themyscira pasa a otra dimensión, ella se convierte en un ser humano cualquiera. Entonces, lo que hace es empieza a entrenar en distintas disciplinas para pelear contra el crimen como una vigilante cualquiera, sin ninguna clase de poderes. Y en una de sus primeras historias conoce a este maestro. En su primera historia. No me acuerdo si era la primera o la segunda. Que se llama I Ching, que es pues tal cual un maestro de artes marciales, y es quien la entrena y la convierte en una máquina de pelea y le enseña a pelear tanto usando solamente su cuerpo, como toda la clase de armas tradicionales de las artes marciales, ¿no? Esa es la versión clásica del personaje, y que, si no mal recuerdo, lo mataron cuando decidieron, creo que es justamente el último número de esa etapa, ¿no? Que es por ahí del 72, 73, que aparece el 204. Ok, que es cuando aparece por ahí uno de estos locos que se agarran un rifle, se buscan un edificio alto y empiezan a matar gente en la calle. Mata a una pareja que va en un auto. Algo que rara vez pasa en Estados Unidos. Nunca. No creo que haya más de 200 o 300 tiroteos al año. Sí, es una historia completamente de ficción, claro. Y el coche estampa, creo que está en una cafetería, un restaurante. Están I Ching y Diana. Sí, pero en esa época de haber estado, el que era famoso fue el que se puso en la torre de agua en Washington. Ajá, y creo que no recuerdo si fue un poco antes de esto, un poco después, pero sí había algunos casos. Después se volvió algo mucho más común. El caso es que en aquel último número está en una cafetería y le dispara a una pareja, está en el coche contra esta cafetería o restaurante, y cuando están ahí tratando de ver qué pasó con la gente del auto, vuelve a disparar y mata a Ichi, ¿no? Ahí pues se muere el maestro, y aparte pues era el último número en el que Diana estuvo sin poderes. Al número siguiente mágicamente Themyscira regresa, Diana recupera sus poderes y no pasó nada, y no lo volvimos a ver hasta justamente la etapa del One Year Later, ¿no? Los Dodson. Es cuando aparece la versión moderna del personaje, y eso ya no lo leí, pero tengo entendido que en DC Rebirth también ya apareció una nueva versión, pero ese sí no tengo idea, en los cómics de New Superman, ¿no? Ajá. Que es lo que tengo en mi lista de pendientes, todos los cómics de Jin Yang. Yo también. Sé que ahí fue mentor con Kenan, pero esos no los he leído, entonces no sé si estén jugando con la idea que es el mismo personaje o nada más compartan nombre. Creo que es Conan Kent. ¿Conan Kent? No con Kenan. ¿Por qué chino? Los chinos el apellido se lee antes, Esteban, es con Kenan. Algo así. O Kenan. Sí, pero sigue siendo tenía que ser Kent Conan. ¿Qué es Kenan Kong? O con Kenan. No es Kenant. No, sin T al final. Es Conan. Kenan. Bueno, en fin. Sí, eso tal cual dijo Beto. Es lo mismo que sé yo. Y a ver, si leyeron alguno de esos cómics de Wonder Woman, la verdad es que son rarísimos porque tiene un tono súper paternalista el personaje de I Ching respecto de Wonder Woman. Es lo más antifeminista que han leído. O sea, básicamente la trata como una niña chica que no sabe nada del mundo y le explica y la manda y le ordena pelear aquí, acá, y después cuando pierde la reta porque no se sabía las enseñanzas de artes marciales que le dio. Entonces, definitivamente fue un mal enfoque y bueno, se dieron cuenta, o sea, duró un par de años, 2 años nada más. Sí, a lo mejor un poquito más, pero sí fue una etapa que pues quedó más como una curiosidad que cualquier otra cosa. Entonces el personaje pues quedó en el olvido durante muchísimo tiempo, y después pues decidieron tratar de intentarlo de nuevo, pero igual en historias bastante continuas. Al parecer lo que hicieron con The New Superman, Superman chino, fue un poquito más largo, pero digo que no he llegado a eso, entonces no sé qué tratamiento tenga ahí. Probablemente sea la versión más respetuosa de un personaje oriental que hayamos visto, de entrada porque el cómic lo escribe a Jin Yang. Me causa curiosidad ver qué hizo él con la idea. Sí, probablemente sí sabe lo que está haciendo. Es lo más probable, sí. Pero bueno, ese era el tema con muchos de los cómics de Denny O'Neil. O sea, Question es un cómic que me encanta, pero también tiene mucho de eso, sobre todo en el personaje de Richard Dragon. Uh-huh. Que Richard Dragon es parte de esta gran cantidad de blancos que son mejores que los chinos para hacer cosas que hacen los chinos. Sí, y que era algo bien común en la época, ¿no? También no te vayas más lejos, Iron Fist. O Tarzán. Ajá. Bueno, Tarzán es alguien que viene de muchísimo tiempo antes. Pero misma idea. Me refería a los que aparecieron en aquella idea de finales de los 60, principios de los 70, y que fue parte de la popularidad del cine de explotación, ¿no? Que se juega mucho con todas estas ideas que es lo que vamos como apropiación cultural, de vamos a jugar un poquito con todas estas cosas que hacen interesantes a elementos de la ficción oriental, pero lo vamos a hacer con personajes blancos.
y de repente vamos a ver a uno que otro personaje asiático, pero pues en roles secundarios sí completamente estereotipados, que era el mayor problema que tenían todos los personajes, y que, pues sí, Denny O'Neil es el principal responsable de haber creado muchos de ellos. Sí. Y bueno, I Ching en sí es un libro, uno de los 5 libros más importantes de la tradición cultural china. Uh-huh. O sea que hasta eso ni siquiera fue original con el nombre. Pues por supuesto que no, Beto. Denny O'Neil era un hippie que estudiaba karate. O sea. Tenía más conocimiento que yo de muchas de esas cosas, pero, o sea, que yo, que tú, que mucha gente. No sé si tú, pero que mucha gente. Pero claro, lo utilizaba de una manera más bien casual para sacar elementos de ahí para escribir sus cómics. Y el I Ching también se utiliza, es algo así como un tarot chino. Se utiliza también para adivinar la suerte, adivinar el futuro. Sí, que no es exactamente como un tarot, más bien es... Digo la función no es igual. Bueno, sí, porque sí tiene un mecanismo y un proceso de uso que es muy, muy distinto, pero pues sí, y es uno de los elementos que se vuelve repetitivo en todo de la explotación y la apropiación cultural, es algo que en los 70 sobre todo gozó de mucha popularidad en todas partes. Sí, culpa de Bruce Lee, Beto. No culpa es a Bruce Lee, culpa el no entender el porqué de la popularidad de Bruce Lee. Sí, algo así. Ok, ¿se nos acabaron las preguntas o nos queda algo por ahí? Queda una más de Arturo López que dice, supongo ya lo habrán comentado, pero la verdad no recuerdo. ¿Hay algún impedimento para que Hulk tenga su película en solitario en el MCU? No sé, Beto, ¿tú sabes algo? Sí, según yo lo hemos comentado alguna vez, el tema con Hulk. A mí me parece que no, porque ya tuvo una. Sí y no. O sea, las dos que tuvo fue antes de que apareciera el MCU como tal. La segunda en particular la toman ya como parte de. Pero, ¿qué estudio produjo la película, Esteban? Bueno, sí, pero estaba incorporado, o sea, aparece Samuel Jackson al final haciendo su introducción a la iniciativa Avengers. Porque fue antes de que Marvel Studios... O sea, fue antes de que Disney comprara... Aparece Tony Stark. Sí, ¿por qué? Porque esto se dio justo en el borde antes de que se diera la adquisición por parte de Disney, que permitió que Marvel Studios se independizara, y una vez que esto sucedió fue, ok, ¿por qué le estamos prestando nuestras propiedades a otros estudios? Entonces vamos a producir todo lo que está en casa, y el problema es que si producen una película de Hulk, le tienen que dar la distribución a Universal. Ese es el tema, los contratos están vigentes, como el personaje sigue vigente y ha aparecido. Si Hulk tiene una película en solitario, esa película, por cuestiones contractuales, tiene que ser distribuida por Universal. Entonces Disney tomó la postura de, prefiero no hacer una película que tener que darle parte del dinero que va a generar mi producto a uno de mis competidores. Ese es el tema, es así de simple, y aplica a varios otros personajes. Durante un tiempo era también el problema por el que no puso ahora el Silver Surfer, porque se considera como alguien que estaba directamente ligado a los Fantastic Four, entonces no podías hacer nada con él sin darle una cantidad de dinero a Fox para usarlo. En el caso de Universal tiene por allá varios personajes, que incluye también a Namor. Esa es la razón por la que Namor no se puede convertir en un spin-off. Namor solamente puede aparecer como secundario, antagonista o parte de un elenco más grande, no puede tener nada en solitario, porque todavía están vigentes algunos de estos contratos por el fraseo que tiene. Ahí no es como cuando son nada más los derechos del personaje, que es algo que tiene una caducidad muy clara. En el caso de los derechos de distribución, estos van en cantidad de películas. Entonces, la cantidad de películas que se pactó que iba a distribuir Universal hace que en el momento que sea una película de Hulk, los derechos de distribución sean de Universal. Entonces tendrían que compartir las ganancias con ese otro estudio, y es algo que Disney no quiere hacer, que es la misma razón, por ejemplo, por la que la más reciente película de Predator, la de Prey, por eso fue directo a streaming, porque si lo hubieran puesto en cines, la distribución de cines iba a ser normal, pero una vez que terminara ese ciclo, por cuestiones contractuales, la película tendría que ir al catálogo de HBO y no al de Disney Plus. Entonces, sí, ese es el tema, contratos. Algo que siempre hace que cosas aparentemente simples no lo hacían. Ok, Beto, quiero aprovechar esta pausa para declarar que en el tema anterior dije que Denny O'Neil era un hippie que sabía karate. Y eso sonó muy peyorativo porque la verdad es que admiro, respeto y quiero muchísimo a Denny O'Neil. Ya lo dijiste, Esteban, eso no lo va a cambiar. Lo pensaste. No digo que no me estoy retractando, solo quiero aclarar que tengo otros sentimientos más por Denny O'Neil. Solo quiero aclarar
Quiero aclarar que era un poser, pero lo quería mucho. Ok. Pero no sé si era poser, Beto, porque él se lo creía. Esos son los peores, Esteban. Esos son los peores. Tenía convicción. Ahí volvemos una vez más al siempre presente principio de Constanza. Pero mira, por ejemplo, en los cómics de Question, y creo que también en los de Green Arrow, pero principalmente en los de Question, el libro que más citaba Denny O'Neil era El arte de la guerra de Sun Tzu. Así que había seguido ahondando en su estudio de la filosofía y las culturas orientales. Qué bueno, si te interesan las cosas orientales y no has leído este libro, o sea, pues mejor ni hagas de cuenta como que has hecho algo, ¿no? Bueno, pero el arte de la guerra no es realmente no es como que te estés leyendo una historia. El arte de la guerra es un manual filosófico. Sí, y presenta pequeños capítulos donde te explica problemas y los mejores elementos para resolverlos en el contexto de la guerra. En fin. Mira, lo más divertido que puedes hacer es extrapolar lo que puedes aprender del arte de la guerra. Sí. Junto con lo que puedes aprender del príncipe. Claro. ¿Te puedes dar unas divertidas con eso? Por ejemplo, alguien que leyó Sun Tzu, pero no lo entendió bien, es George Lucas. Sí lo entendió. El problema es que cuando quiso hacer una versión occidentalizada, y pues removió muchas de las cosas que no debía haber quitado de ahí. Yo digo eso porque ¿cuál es la frase famosa o cuál es el elemento famoso de la resolución de la precuela, Beto, de la trilogía de precuela? Tengo el terreno más alto, ríndete, Anakin. Bueno, no funciona así exactamente. No. Pero pues recuerda que el tema con las precuelas que a veces se nos olvida, quienes vimos esas películas teniendo más de 20 años de edad, fuimos increíblemente crueles con ellas cuando Lucas siempre dijo que las estaba haciendo para niños. No eran buenos productos, pero piénsalo bien, y la gente que ahorita tiene, de hecho la primera de ellas acaba de cumplir 25 años, entonces la gente que ahorita tiene, no sé, entre 30 y 40 años, le tiene un cariño especial a las precuelas, y la razón es porque las vieron como niños. Sí. Todos esos defectos que nosotros vimos y criticamos, a ellos les pasaron de noche. Uh-huh. Del mismo modo que nosotros voluntariamente omitimos muchos de los problemas que tiene la trilogía original. Absolutamente. O sea, yo lo único que necesité saber es que habían sables de luz, Beto. De hecho, la otra vez estaba viendo un video donde recibieron a Hayden Sables Christensen. de luz, piratas espaciales, peleas en el espacio. Recibieron a Hayden Christensen en el... ¿Cómo se llama esta convención que hace Disney cuando presenta sus productos? La propia de ellos es la D23. Sí. Lo recibieron ahí y fue una ovación estruendosa, sí, pero increíblemente fuerte. Y el tipo quedó absolutamente deshecho, como le habría pasado a cualquier ser humano, creo yo. La cosa es que los 10 años siguientes a que aparecieron las precuelas, la gente que las disfrutó eran muy pequeños para opinar o que alguien le hiciera caso a sus opiniones. Claro, no tenían pensamiento crítico. Ahorita que tú dices tienen más de 20 años, todos son, digo, entre 30 y 40 años es el grueso de ellos, y tienes opinión, ya se le da un trato distinto a esas películas. Eran para niños. El problema es que todos... Yo diría que entre 25 y 35, Beto, porque yo tengo 42. Ok. Yo, porque conozco gente por ahí que tiene 38, 39, que también le tiene mucho cariño a esas películas, pero es un tema generacional. Y la cosa es, las precuelas nosotros las juzgamos con los valores de una película de adultos, bajo los cuales no hay forma de defenderlas. Pero como productos para niños, cumplen con su cometido. Entonces, ese es el tema. Claro. Cuando se estrenó el episodio 1, que todo el mundo decía, Esteban, por fin, mira, cuéntame, ¿qué te pareció? Yo estaba así, y tenía 18 años. Pero claro, venía de haberme repetido la trilogía que se reestrenó en cine cuando hicieron los arreglos. Y cuando vi el episodio 1, no sabía qué pensar, realmente salí muy decepcionado. De a poco fui procesando la decepción. Sí, o sea, yo recuerdo, yo la vi en una función de medianoche en una sala llena de fans. Fue una sala que compraron en la tienda de cómics y era más una fiesta que ir a ver la película. O sea, había tantos gritos y demás que yo recuerdo claramente que estaba Humberto Ramos sentado a la mitad de la sala y a los 10 minutos de que había empezado la película decidió salirse del ruido y se fue a sentar en la primera fila con tal de no estar en medio de todos los gritos.
Entonces, sí fue algo. Había momentos muy extraños cuando aparece por primera vez Arturito. Había ovaciones en la sala de cine. O cuando le presenta a Anakin, a Obi-Wan, uno de mis amigos que no es fan de Star Wars estaba sentado junto a mí, y todo, ¿qué celebran, idiotas? ¡Lo va a matar! Y cosas por el estilo. Entonces, sí fue una experiencia muy rara. Y sales con, ok, me dio gusto hablar de algunas de esas cosas, pero creo que algo no checa. Y ya a lo largo de los días empiezas a poner en orden ideas y das cuenta, sí, esto definitivamente no es lo que esperaba, pero probablemente no era para mí. Y es algo que entiendes ya varios años después. Eran películas para niños. Las estamos usando como adultos. Ok, Beto. ¿Qué te parece si comentamos algunas cosas antes de cerrar este episodio de Comic Verso? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Ok, partamos por The Marvels, que por fin la vi. Ok. Se estrenó el pasado 7 de febrero, un día después de que grabamos Comic Verso, así que no lo pude comentar en el episodio anterior y lo vi el fin de semana. Beto, no me gustó la película. La encontré bien mala. Ok. Me pareció que tenía unos... a ver. Mira, creo que lo primero que me descolocó es que cuando empezaron a hacer estos saltos, cuando estaban los personajes con el enredo cuántico, me dio la impresión varias veces de que estaban con la ropa incorrecta. Así que eso me hizo pensar que hubo varios cortes en la edición que esperaron que pasaran desapercibidos. Que imagino que hubo escenas ahí entre medio que simplemente se omitieron. Me pareció una película que es muy liviana, lleva su discurso así muy por encima, no ahonda en nada, los personajes tienen poca profundidad, mayormente descansan en el carisma de las protagonistas, principalmente de Miss Marvel, y el resto, o sea, yo veo a Brie como una... Me da la impresión de que una actriz que no quiere estar ahí. No sé. ¿Qué más? La trama súper plana. Los personajes de los Kree. Una caricatura de los Kree. La villana que ya ni recuerdo el nombre. Con un plan así, pero... que no tiene pie ni cabeza. O sea, ¿cómo llegamos a los Kree en el estado de crisis en el que están? Claro, te dicen, no, destruyeron a la gran inteligencia, a la suprema inteligencia y después colapsó esto. ¿Por qué se produjo? Tengo idea. ¿Por qué se le apagó el sol? ¿Qué tiene que ver eso con la suprema inteligencia? No lo sé. Y después esa venganza ya de caricatura. La verdad es que me pareció que era una trama súper simplona que estaba pensada como para enfocar o sea, como crear una forma bien lúdica de unir a los tres personajes. Pero creo que no funciona, por lo menos para mi gusto no funciona. Y creo que se siente bien forzado. A mí los gatos pulpos come gente, no, la verdad es que no los encuentro chistosos. Pero bueno, tampoco soy fan de los gatos que no tienen tentáculos y no comen gente, así que tal vez ese sea un tema mío nomás. Pero en general me pareció una película plana, aburrida y sin mucho que aportar. Ok, yo lo comenté con eso y me enseña que no era una película muy ambiciosa, que la trama era muy ligera, pero me parece que los personajes centrales y la química entre ellos la eleva. Y es tan liviana que es muy divertida. Es la clase de película que la gente suele decir palomera. Es una película diseñada para pasarte algo menos de 2 horas entretenido y que después la vas a olvidar y sin ningún problema. Pero yo soy de la idea de que eso era lo que... Yo no tuve ningún problema para que se me olvidara la película, la verdad. Sentí que no tenía nada de sustancia. Y creo que esa ha sido una de las fortalezas de las mejores películas de Marvel, que son películas palomeras, tal cual. No voy a decir que son grandes obras cinematográficas, pero sus pocas ambiciones logran transmitirlas de buena forma. Creo que en esta película tuvieron problemas para encontrar algo importante que decir respecto de los personajes. Y ese es un problema grave porque tienes a un personaje que está mayormente poco desarrollado, que es Captain Marvel, porque su primera historia de origen es un personaje que está la mayor parte del tiempo con amnesia, entonces no ahondas mucho
en sus motivaciones, se transforma muy, muy rápidamente en un símbolo. Pero no en un personaje tan tridimensional como, no sé, ahí tal vez lo estoy juzgando de una manera un poco injusta, porque tal vez Captain America hace lo mismo, pero yo siento que Steve Rogers es más tridimensional que Carol Danvers. Estoy hablando del contexto de las películas. Y... depende. Bueno. Porque creo que en el caso de Steve Rogers hacen trampa porque lo construyen a través de un ideal en lugar de construir el personaje. Entonces es como tener el paquete prefabricado lo que va a hacer con él. Sí, puede ser. En el caso de Carol Danvers es una historia bastante más compleja y sí no se le ha dado el tiempo para desarrollarlo del todo. Entonces creo que eso sí es un problema. Pero por ejemplo, las cosas que me gustaron, algo que hacen bien es hacer de cuenta que nunca pasó Secret Invasion. Eso lo aplaudo y lo voy a seguir aplaudiendo. Sí, porque es muy mala. O sea, esta película no es una película que me dé rabia como Secret Invasion. Una serie que me dé rabia como Secret Invasion. Y digo, yo lo vi como eso, que es una historia ligera en la que lo que querían era asegurar el lugar de Kamala dentro de la mitología del MCU en general, que me parece que eso lo hace bien. Uh-huh. Y el darle ya un poquito más de forma al personaje de Mónica Rambeau, pensando en el uso que le van a dar más adelante. Y creo que también aprovechan para darle un cierre a todo este arco que dejaron volando con la relación entre los Kree, los Skrull y Carol. Entonces sí es un poquito exagerada esta idea de que se quiere vengar. Lo que no dan a entender, o más bien no lo explican de una forma clara, porque el hecho de que te lo cuenten nada más en flashback lo que pasó con la Suprema Inteligencia, se supone que el mundo trono de los Skrull tenía una órbita artificial. Entonces muchas de sus condiciones dependían de que la Suprema Inteligencia la tuviera en cierta órbita o en ciertas condiciones. Al desaparecer esta Suprema Inteligencia, que era la que mantenía el orden del planeta, el planeta queda a la deriva en un lugar en el que no debería, con alteraciones en su gravedad y el tema de lo de que se apagó la estrella. Creo que está mal manejado porque lo hicieron demasiado liviano y se queda además como, pues pasó esto. No sé cómo pasó, pero lo importante es que pasó y por eso va la villana para acá. Entonces yo creo que ahí el problema es que el guión no ahonda en tratar de una explicación de algo que pasó fuera de cuadro. Yo creo que lo hicieron con toda la intención del mundo, porque claro, no quisieron decir, Captain Marvel vino y de forma descuidada causó un genocidio. Uh-huh. Porque obviamente es difícil traer a un personaje de vuelta y lamentablemente Captain Marvel es un personaje con el que pasan tomando malas decisiones en los cómics y en las películas. Sí. Claro, si la quieres presentar como la gran heroína en la que vas a cimentar esta nueva etapa del universo Marvel, no puede ser que su acto más importante de demostración de poder sea un genocidio de un imperio de miles de millones de personas, de billones de personas. Que no es un genocidio, porque en realidad lo que hace ella no va y mata a todas estas personas. Ella está pensando en que los está liberando, comete un error, y al final sí le das un arco de redención. Claro, a ver, es un cuasi delito de genocidio. No lo hace con la intención de matar a toda esa gente, pero es tan irresponsable en la forma en la que actúa que lo termina ocasionando como consecuencia de que sería lo mismo que salir a manejar borracho un camión de, no sé, 16 ruedas y varias toneladas y tirarse por la carretera y quedarse dormido. O sea, no es concebible que un personaje que va a ser el ancla de tu universo actúe de esa forma. Tu analogía está incompleta, porque si a tomar un camión, olvídate del borracho, porque no es eso, es decidir que vas a llevar ayuda a un pueblo que no tiene comida y decides cargarte un tráiler que nunca has manejado uno y sales con él a la carretera. Eso es eso. Estás tratando de hacer algo que tú crees que es bueno, pero lo haces de una forma irresponsable e impulsiva y terminas causando más mal que bien. No es salir en un tráiler borracho, porque no es eso lo que hace. Es salir en un tráiler que no sabe manejar, queriendo hacer algo bueno, sin pensar en las consecuencias de lo que está haciendo. Sin revisar si los frenos están funcionando. Pero bueno, el tema es el ejemplo del cuasi delito. El cuasi delito, no creo que se utilice ese nombre en México, pero es cuando cometes el equivalente a un delito, pero sin dolo, cuando lo haces con culpa, sin la intención, cometes un error. Pero hay casos en los cuales el error es de tal magnitud que es casi lo mismo que actuar con la intención de hacer daño. Pero
Y dentro de todo, sí lo utilizan como piezas para tratar de ir redondeando al personaje. Que también el problema tener en su segunda película, en la primera una historia de origen, y en la segunda, en lugar de usarla para redondear al personaje, haces una historia de team up. Sí. No te deja demasiado espacio. Y sin embargo, creo que logran juntar las suficientes piezas para empezar a darle forma al personaje, ¿no? Quizás no todo lo que debería, pero le das un arco de redención al final. Hablas de este sentimiento de culpa, incluso también a nivel más personal en la relación que tiene con Mónica, y pues tratas de ir avanzando con esas piezas, pero sí, creo que el tema es que es una película que en el contexto en el que se da, siendo la segunda película, la primera que te iban a mostrar y en continuidad de lo que está haciendo el personaje, tenía que haber hecho otras cosas y no contarte una historia en la que la unieras con dos personajes nuevos para trabajar en equipo por primera vez. Creo que ese es un tema más de concepción de lo que hicieron con esto. Entonces, pues al tener tantos platos malabareando en el aire, pues obviamente no ibas a lograr aterrizarlos todos, pero me parece que con todo lo que hace, logra entregar un producto ligero y entretenido. A mí la verdad es que me divirtió bastante. Insisto, no es una trama redonda, no es nada que le vaya a cambiar la vida a nadie, pero yo me pasé un muy buen rato en el cine. Me parece que la línea que hay entre las tres protagonistas es muy buena, y a mí la verdad sí me divirtió mucho lo de los gatitos, porque es un absurdo que a veces disfrutas cuando ves una película de aventuras en el espacio, que se toma el tiempo para hacer cosas absurdas y sin sentido. Mira, yo diría que el chiste que más me hizo reír, y tal vez el único que me hizo reír, fue cuando están arrancando en uno de las cápsulas de escape de Saber. Y va Nick Fury con la familia de Miss Marvel y algunos científicos, qué sé yo, integrantes de Saber. Entonces está, creo que el hermano de Miss Marvel rezando. Y qué sé yo, tienen un accidente, chocan, salen como que pierden el control y van a caer a la tierra. Entonces Nick Fury le dice, ¿estás rezando? Y dice, no, sigue haciéndolo, lo que sea. Eso nos puede servir. Que aquí también estoy pensando otra cosa. Todavía no ves Miss Marvel, ¿verdad? Sí la vi, pero no la vi entera, no vi el final. No la has visto. Vi... O sea, es como dices, vi esta película, no vi los últimos 30 minutos, pero ya la vi. No la viste. Bueno, lo que me faltó no lo voy a ver. Ok, entonces parte de lo mismo, que la película también es una especie de secuela a la temporada. Entonces, mucho de lo que es la relación y cómo queda la familia de Kamala después de la serie es algo con lo que en la película. Entonces, también, si no terminaste de ver la serie, ahí por ahí hay cosas que te hicieron mucho ruido, que sentiste que les dieron demasiado peso. No, respecto de Miss Marvel, la verdad no tuve mayores problemas, porque la familia que hace está preocupada de ella, punto. No tiene mayor complejidad esa parte de la historia. Pero y ella tiene... ¿No viste el final? ¿Cuál es la relación que queda después de que aceptan que Kamala va a ser una heroína? No sé a dónde vas, Beto. No, a lo que me refiero es a que tú viste cómo era la relación entre ellos. Sí. Pero no viste cuál es el compromiso al que llegan una vez que aceptan que tiene poderes y va a ser una heroína. No, pero... Entonces no tienes el punto de partida, que acá en la película lo plantean un poquito. Es que yo a lo que voy es que me parece que no es uno de los temas más relevantes de la película. No lo es, pero es parte de lo que trabajan. Digo, la construcción de personajes creo que hace más por el personaje de Kamala que por el de Carol. Estoy de acuerdo. Y el tema... Pero lo hace desde el punto de vista del carisma de la actriz, no lo hace desde el punto de vista del avance del personaje, porque ella se presenta como simplemente una fan, descubre que su ídolo tiene pies de barro y no deja de ser su ídolo. Y no me parece que haya una evolución de Miss Marvel en esta película más allá de su deseo, de confirmar su deseo por ser heroína, de tomar la decisión de ser parte o formar un nuevo grupo de Avengers. Spoilers. Hay algunos miniarcos. Pero el tema de cuando se da cuenta de que no muy puede... menor. Yo creo que el arco más importante es el de Captain Marvel, y creo que está enfocado de manera muy ligera y no está bien trabajado. ¿Te parece irrelevante en el desarrollo de un héroe el aprender que no puede salvar a todo el mundo? No me parece irrelevante, Beto, pero no me parece que sea... Porque ese es el mayor punto de aprendizaje de Kamala. Pero no me parece que sea uno de los focos más importantes de la película tampoco. Y no tiene por qué serlo. Creo que ese es mi problema con la película, que no tiene mayor... No tiene un tema central. No se toma en serio los temas importantes de los personajes, los pasa por encima. No hay un tema central. Sí. Está llena de microtemas.
Yo no tengo ningún problema con eso. Y los microtemas tampoco los aborda de manera seria. Algunos los aborda de manera... O sea, seria, entre comillas, una película de superhéroes. Es una película que está hecha con toda la intención de ser ligera y entretenida. Entonces no se mete mucho en problemas. Pero hay muchos microarcos. Y la mayoría de ellos están bien trabajados. El problema es que como no hay un arco central que sostenga la película, se siente más liviana de lo que debería. Yo creo que ese es el principal problema. No hay un arco central y que quien debiera ser el personaje central de la película se convierta en parte de un ensamble. Que eso siempre será un problema. Que fue algo que criticamos, por ejemplo, de las tarugadas de Snyder. El que todo el mundo dijo, ay, no, es que la primera, pues esta es la primera vez que sale, por eso como tantas tonterías, en la segunda van a ver. Y en la segunda lo pusiste ya en una historia de crossover y demás, en donde pues tampoco, de todos modos ahí no iba a haber nunca la intención de hacerlo, pero el problema es el mismo. Si en donde se supone que ibas a dar un mayor desarrollo a sentar el personaje, agregas más personajes a la trama y le robas foco, evidentemente no vas a cumplir con esa expectativa de darle un mayor desarrollo. Y yo creo que ese es el punto en donde la película queda de ver, en que Carol no tiene el desarrollo que esperabas de su segunda película, ya habiendo dejado atrás la historia de origen, que es algo que siempre te toma mucho tiempo. Ya la tenías superada y al haber hecho un team-up en su segunda entrega, pues sí desaprovechas la oportunidad de redondear de mejor manera el personaje. Yo estoy de acuerdo con eso, pero además creo que hay temas que la película los pasa por encima, como el que acabo de señalar, o sea, el que señalé hace un rato cuando estábamos hablando del tema del posible genocidio de los Kree, que la película los casi que los obvia, los dice algo, porque obviamente de dónde lo saqué, si es porque la película lo mencionó, pero para hacer un tema tan importante no le da el tiempo que merece. Porque no quieres hacer películas de 2 horas y media, 3 horas, es el tema. Intenta hacer demasiado. Por eso, y tal vez si no quieres hacer eso, no metas ese tema ahí. O sea, si vas a usar un tema grave y difícil, dale el peso que merece. Si no quieres meterte en ese tipo de temas, bueno, no escriba otra historia. O sea, nada de esto está en ninguna parte, lo pusieron para esta película. Que, insisto, es parte del problema que tuvo mucha de la fase 4. Estás tratando de hacer demasiado, expandieron demasiado el universo. Esta película es la secuela de la serie de Miss Marvel, es la secuela de Captain Marvel, es una secuela spin-off de WandaVision. Estamos de acuerdo, y yo pienso que ahí aparte es la segunda entrega de muchas cosas. Hay errores creativos graves que la película no sobrevive bien a ellos. Yo entiendo que puede ser más entretenida para otras personas, para unas personas que para otras. En mi caso no tanto. Y creo que si vas a hacer una película simple, sencilla, liviana, ok, dale, no tengo problemas con eso, pero hazlo con temas que sean más sencillos y livianos. No lo hagas con temas que no agarres temas graves y difíciles y los pasas por encima como si no pasó nada. También hay que tomar aquí en cuenta un poquito lo que mencionamos acerca de las precuelas. Aquí son películas para niños. Esto está pensado para adolescentes, Esteban. Okay. El tema es que si lo juzgas como adulto, obviamente lo vas a encontrar mucho. Y mira, por curiosidad se me ocurrió ver la recepción que tuvo y tiene un 65% de aceptación en Monsters and Critics, 66% en Metacritic, la crítica en Rotten Tomatoes, 62% de críticas positivas y la audiencia, el 82% disfrutó la película. Ok, estoy más cerca de la crítica que de la audiencia. Yo en las últimas semanas o meses me convenzo de que estás entrando cada vez más a tu etapa fuera de mi jardín. No creo, Beto. Y se suponía que el amargado era yo, Esteban. No, nunca. ¿Cuándo has sido tú el amargado de este podcast, Beto? No lo sé, yo soy sarcástico desde el día 1. Tú empezaste después. No, yo siempre he sido el que se queda pegado con temas. Bueno, eso sí. Eres muy aferrado. Es una de mis características, para bien y para mal. Uh-huh. Pero bueno, yo o sea, sostengo lo que dije. Creo que la película, claro, si no te la quieres tomar en serio, bueno, no, está bien. Cada uno ve como ve la película. Pero en mi caso creo que no, que la encuentro demasiado... O sea, hay películas que son igualmente adolescentes. O sea, no estamos diciendo que las otras películas de Marvel eran adultas. Pero me refiero a que esta película... Pero agarran un tema y lo desarrollan mejor. Le apuestan más a los fans de Kamala que a nadie más. Y está bien. Está bien. Y está bien. Pero digo, yo si quiero ver temas serios,
voy a ver otra clase de películas. No, yo por eso digo, no quiero ver temas serios. Por lo tanto, no metan los temas serios en la película si no los vas a usar. Es igual que los cómics de superhéroes. Ok, si no los vas a usar de buena manera, mejor no los use. Los usa de una forma muy liviana y a un nivel que no entiende un niño o un Eso adolescente. estoy diciendo, Beto. Mi opinión. Pero eso es completamente subjetivo, Esteban. Pero en mi opinión tajante. Que es buena manera, dependiendo del público. Pero tú lo estás haciendo tajantemente. Ya no suena a mi opinión, ya suena a un juicio. ¿Qué? Pero es un juicio que es mi opinión subjetiva, tajante, pero mía. Sí, yo digo que todo lo evalúo de acuerdo a expectativas. ¿Qué es lo que espero en una historia de superhéroes? Una historia liviana y que no se enrede demasiado con cuestiones filosóficas. Si me da algo de eso, ya es un extra. Pero insisto, cuando yo quiero ver tratamiento de temas serios, veo otra clase de películas, no historias de superhéroes. O sea, pienso Guardians of the Galaxy, Beto, no me parece que tenga una gran diferencia de audiencia, tal vez un poquito más madura que esta. Y los temas los transforma en el elemento que mueve la historia. Entonces... Tan solo ve el soundtrack. Guardians le está apelando a gente de 30 y tantos, 40 y tantos años, sin cerrarse a tener adolescentes. Bueno, entonces a ver otro. Iron Man 1, por ejemplo. Iron Man sí es más adolescentes, jóvenes, adultos. Se abre un poquito más. Pero insisto, el hecho de que decidas no clavarte en el uso de un tema oscuro, yo no lo veo mal tratándose una historia que además mucha gente va a llevar niños a verla. No metas al papá en el apuro de explicarle al hijo, ¿por qué mató a toda esa gente, papá? Ay, porque fue muy irresponsable, niño. Esa superheroína que admira mató a miles de millones de personas porque no calculó bien lo que estaba haciendo. Entonces no es buena. Por eso yo digo, estas cosas se escriben, se revisan, se escriben, se revisan, se escriben y después se filman. Entonces hay mucha gente que puede decir algo al respecto antes de que se transformen en una película. Y también no sabes si al final hay un productor que diga, me vale lo que piensen todos ustedes y hace lo que yo digo y se calla. Es posible. Pero bueno, van las críticas en ese sentido, Beto. Me pareció mala, es lo que puedo decir. No me gustó. Ok. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Pues siguiendo con el tema de adaptaciones y demás, vi ya la primera temporada de Señor y Señora Smith, que pues de hecho en este momento aún no sabe si es primera temporada o será todo lo que exista de la serie, porque no ha habido ningún anuncio acerca de si será renovada o no. Es una serie de televisión que, aunque pues por el nombre uno pensaría que sea una adaptación de la película de hace casi 20 años que hizo Simon Kinberg, pues no, se trata de una historia que toma un concepto similar y lo lleva en una dirección completamente distinta. La serie es coproducida por Donald Glover, que es además el protagonista de la serie, quien hizo equipo con muchos de sus colaboradores en la serie de Atlanta. Entonces ya de entrada con ese equipo creativo, pues uno esperaba que iba a haber un tratamiento muy distinto de los temas, y eso es justamente lo que existe. Aquí en el primer episodio encontramos un sistema de reclutamiento en el que pues nunca te explican exactamente a quién están reclutando o para qué, es como una especie de entrevista de trabajo, pero automatizada, ¿no? Entran los candidatos a hablar con una máquina que les hace una serie de preguntas y a partir de eso forma equipos. Entonces sí conocemos a esta chica de ascendencia japonesa-americana, que pues no nos enteramos de su nombre hasta más adelante en la serie, pero a partir de ahora que aceptó este trabajo, se convierte en Jane Smith. Llega a la casa que le asignaron desde donde va a trabajar y un rato después llega quien será su compañero, que es el que interpreta Donald Glover, que es John Smith, obviamente también un alias. El tema aquí es que son contratados por una agencia en la que aceptaron misiones de alto riesgo. Ellos siguen sin entender exactamente qué es lo que les van a pedir, pero lo que entendemos es que ella intentó ingresar a la CIA, pero fue rechazada, y que él tiene un pasado de haber servido en las fuerzas militares de los Estados Unidos. El tema es que como parte de la cubierta, John y Jane Smith están casados, entonces dentro de todo lo que encuentran en la casa con lo que van a trabajar, pues hay identificaciones y tarjetas de crédito y un certificado de matrimonio, porque legalmente pues están casados. Su primera misión pues es interceptar a una mujer que va a recoger un paquete, quitarle el paquete y después llevarla a una dirección que les han indicado. Ellos ya lo hacen pensando en que pues parece algo demasiado simple como para tratarse de una misión de alto riesgo, no están muy seguros de exactamente qué es lo que todo esto significa, pero lo hacen.
una vez que le roban a esta señora a la que estuvieron siguiendo la caja que ella recogió en un teatro y le entregan la dirección que les pidieron, cuando llegan están ellos ahí pendientes como tratando de averiguar exactamente qué clase de material es lo que les pidieron llevar, y para su sorpresa entregaron un pastel, lo cual pues los confunde mucho. Se han ido platicando de pues a lo mejor nos dieron un trabajo sencillo por ser el primero, qué sé yo, y apenas van saliendo de la casa cuando hay una explosión. Entonces evidentemente el pastel que ellos llevaban a la casa tenía una bomba. Entonces sí, es cuando se dan cuenta de que pues en realidad los trabajos de alto riesgo los que van a involucrar, pues van a involucrar en algunos casos asesinatos. Y la serie, esta primera temporada consta de 8 episodios, cada uno de alrededor de 45-50 minutos de duración, y a lo largo de ellos vamos viendo cómo se va dando el desarrollo de estos personajes, tanto dentro de acomodarse a este nuevo estilo de vida en donde pues tienen una lujosa casa con todas las comodidades, dinero para darse algunos lujos, y tienen que seguir una brownstone en Nueva York. Y aparte ni siquiera es una brownstone, porque después por ahí explican que les permitieron fusionar 2 brownstone en una sola para hacerla aún más lujosa. Así es de que pues es algo bastante inusual. Hay un trabajo también de ver cómo se da la relación entre ellos, porque al principio parece que hay mucho antagonismo entre ellos. Después se dan cuenta que van a estar trabajando juntos. Hay algo de tensión sexual no tan marcada, pero deciden hacer un pacto en el que primero dicen que pues van a trabajar juntos, pero van a dejar fuera todo lo que sean relaciones personales, nada de sexo, nada por el estilo, y de hecho hacen también un pacto que se van a dedicar a hacer esto hasta que junten cierta cantidad de dinero, y después se van a retirar y se va a ir cada quien por su lado. Obviamente pues las cosas no son tan sencillas, pero es el pacto que hacen, y ya después su relación va cambiando conforme van avanzando en sus misiones, y tienen que recaer cada vez más en el trabajo del otro, lo cual los va haciendo más cercanos, hasta que pues esa promesa de no involucrarnos pues termina por no ser válida. Y un detalle importante de la serie es la cantidad de estrellas invitadas que tiene. En el primer episodio hay un cold opening que pues al final de cuentas parece como que no sirve para nada, porque pues termina... Hasta que termina la serie entiendes que lo que estás viendo es a un John y Jane Smith que decidieron que se iban a retirar y se fueron a vivir a otra parte, y ahora viven bajo constante persecución del resto del mundo, y son interpretados por Alexander Skarsgård y Isa González. Y después en otros episodios el vecino de los Smith es Paul Dano, quien parece tener algún interés en Jane, constantemente está hablando con ella y riéndose con ella, lo cual pone un poquito nervioso a John. Después aparece también John Turturro como un magnate de las bienes raíces, a quien tienen que contactar durante una de sus misiones en una subasta silenciosa de arte carísimo. Y también está por ahí Billy Campbell en uno de los episodios como un exorcista casado con una importante mujer de negocios, y con quienes se relacionan en un retiro alpino en medio de esquíes y hoteles. Después aparecen también Parker Posey y Warner Moura como otra pareja de Smiths, pero que al parecer ya tienen ellos varios años trabajando juntos, y que además son pertenecen a la categoría de super alto riesgo, ¿no? Se supone que ellos cumplen con algunas de las misiones más difíciles que le ponen cara a los Smiths, y tienen por ahí una noche de cenar juntos y compartir algunas experiencias de lo que se ha tocado vivir, y al final borrachos y todo deciden que quieren hacer una misión juntos, y eso resulta por ahí en una aventura que sale bastante más extraño de lo que cualquiera de ellos hubiera querido. Y también hay por ahí una aparición bastante breve de Úrsula Corberó, una actriz española bastante guapa, que a lo mejor varias gente ubica por ahí de distintos proyectos, que aparece ahí como una exnovia de John a quien se encuentran en el parque. También hay apariciones en otro capítulo, aparece también Ron Perlman como alguien al que tienen que proteger y sacar de una pequeña aldea cerca del lago Como en Italia para llevarlo a otra parte. Así es de que creo que de repente ayuda la cantidad de amigos que ha hecho Donald Glover a lo largo de los años trabajando en el medio. La serie, como ya mencioné, son 8 episodios que lo hicieron de forma que, si es todo lo que funciona, pues cuenta una historia completa, funciona. Sin embargo, el final es lo bastante abierto como para que si se aprueba una segunda temporada, pues puedan retomar la historia y hacer cosas distintas con ello. Es un proyecto que estuvo algunos años en desarrollo.
De hecho, hubo algunos cambios importantes porque el personaje de Jane que interpreta Maya Erskine originalmente iba a ser muy distinto porque originalmente cuando se anunció el proyecto la idea es que John y Jane Smith iban a ser interpretados por Donald Glover y Phoebe Waller-Bridge, que creo que no se me ocurre una actriz más distinta a Maya Erskine ni en físico, ni en actitud, ni nada. Entonces hubiese sido una serie muy muy distinta de haber funcionado como la habían planeado originalmente. Pero pues la idea es que pues querían tener esta idea de crear una especie de comedia romántica entre dos asesinos que aparentemente no tienen nada en común y sin embargo se empeñan en querer estar juntos, lo cual da para un interesante estudio de personajes y que realmente muy poco tiene que ver con el concepto que se presentó en la película que ya mencioné de hace casi 20 años, que dirigió Doug Liman y era escrita por Simon Kinberg. Así es de que pues eso, yo la verdad es que sí la recomiendo bastante. Es una historia que es una de estas comedias finas en donde mucho del humor se da más por situaciones y no es tanto de buscar risas baratas, sino de tratar de llevarte a reflexionar con algunas cosas. Mencioné hace un rato Atlanta, si han visto Atlanta, pues a lo mejor se puede hacer una idea más del tipo de humor que se maneja en esta serie, pero la verdad es que yo la encuentro bastante recomendable. Esta serie está disponible en Amazon Prime Video y como vemos son 8 capítulos que pues desde el día que se estrenó estaban todos listos para verlos en el orden y gusto que ustedes tengan. Mr. Smiths, esta producción de Donald Glover junto con sus antiguos asociados en Atlanta, yo la verdad es que la recomiendo bastante. Ok, yo alcancé a ver un par de capítulos de la serie, Beto. Antes de que empezáramos a grabar te estaba comentando que me pareció que el comienzo por lo menos era un poquito lento. Y a lo que iba y nos arrepentimos de ponernos a conversar, o por lo menos me dijiste, déjalo para cuando estemos haciendo el podcast. Es que claro, la película del señor y la señora Smith jugaba con la idea del aburrimiento del matrimonio, con el concepto de que una vez que pasa la emoción de conocerse, de casarse, qué sé yo, de los primeros años juntos, se transforma en una rutina un tanto aburrida, por lo menos para algunas parejas. Entonces que ellos, a partir del accidente en el que en la película se revela que ambos se revelan el uno al otro, descubren el uno del otro que son asesinos que trabajan para agencias que compiten entre sí, la pasión del matrimonio renace y después la persecución de la que son víctimas termina de afianzar la relación entre ambos. Y esta serie partía al revés, parte con dos personajes que no se conocen y que presumo yo, de acuerdo a lo que estás contando y lo que alcancé a ver, que van a ir desarrollando una relación personal en malas circunstancias, porque realmente no saben bien en lo que se metieron, lo que les va a demandar, y crean más relaciones interpersonales donde no saben realmente si pueden confiar en la otra persona. Es un factor de riesgo adicional para sobrevivir a lo que sea que accedieron a ser parte. Entonces es un enfoque radicalmente distinto a efectos del desarrollo de la pareja protagónica. Sí, como te digo, yo ya habiéndolo visto completa, me parece más esta idea de hacer una comedia romántica de dos personajes completamente distintos e incompatibles, que a pesar de todo insisten en tratar de estar juntos, que es ir como contra todo lo que suelen hacer las comedias románticas, ¿no? Contra viento y marea, Beto, eso suena bien romántico, la verdad. Sí, pero aquí no es contra viento y marea, aquí es contra otros asesinos. Es contra balas y bombas. El episodio de Italia es uno de los más divertidos, sobre todo por la interacción que hay entre ellos dos con el personaje que interpreta Ron Perlman y que lo hacen mientras son perseguidos por asesinos en medio de los hermosos paisajes italianos. Creo que es uno de los que más me gustaron, pero la verdad es que sí, me parece una serie bastante interesante, una reimaginación muy inteligente de una película que pues era el entretenimiento más ligero que se puede uno imaginar, y como ya mencioné, pues, plagado de estrellas, ¿no? Si hicieras una película con ese elenco, lo es así, Donald Glover, Maya Erskine, Alexander Skarsgård, Isa González, Paul Dano, John Turturro, Billy Campbell, Sarah Paulson, Parker Posey, Ursula Corberó, Wagner Moura y Ron Perlman. Sí suena a uno de esos elencos que sueles ver en proyectos de muy pocos directores, ¿no? Y esto fue hecho para una serie de 8 episodios que, insisto, no hay todavía noticia alguna de si será renovada o no, o si esto será todo lo que exista.
Ok. Que hablando de renovaciones, por ahí, desde los días que grabamos, ya se anunció que sí habrá segunda temporada de Percy Jackson and the Olympians. Ah, qué bueno, Beto. Estuvo bien y de hecho dijeron que tuvo bastante éxito a nivel de reproducción, así que qué bueno. Sí, le fue bastante bien y ya comentó Ricky Rodan que aun cuando esta primera temporada fue mayormente una adaptación de la primera novela, dice que aunque el plan es seguir tomando material de las novelas, también van a incorporar algunas ideas nuevas. Entonces puede que haya desviaciones de los libros, pero pues todo de la mano del creador, así es de que eso es algo que no debiera causarle conflicto a nadie. Claro, sí, mientras se mantenga la idea central y no te separes demasiado, digamos, de manera abrupta y poco interesante. Sobre todo porque, como ya expliqué, si deseas adaptar todos los libros, pues Percy Jackson ha aparecido como en 18 o 19 libros. Aún si hicieras una temporada por año de cada libro, pues cuando acabes vas a tener un Walker Skull de 28 o 29 años y creo que eso no quiere verlo nadie, ¿verdad? Probablemente no. Ya, Beto. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que estamos bien. Llevamos un poquito más de 1:30, más o menos, 1:30 de grabación aproximadamente. También por ahí un poquito comentar de noticias. Por ahí hubo mucho escándalo porque una de las series más exitosas de los últimos meses sorprendió a todo el mundo. Ahora que por ahí nos han insistido mucho con lo de los cómics de G.I. Joe, que no tenemos interés en leer, pues estas franquicias basadas en juguetes y series animadas, el cómic de los Thundercats, las órdenes para el número 1 de este cómic escrito por Declan Shalvey, tuvo órdenes por 170,000 copias. ¿De verdad o hay alguna promoción por ahí involucrada? No, pues obviamente pues lo normal, ¿no? El lanzamiento de una serie, número 1, algunas portadas variantes y demás, pero el total de órdenes para el primer número es de 170,000 copias, lo cual por ahí... Ya sabemos que a veces los sitios especializados de noticias de cómics no tienen muchas noticias y convirtieron en encabezado la reacción de Declan Shalvey, que fue: Declan Shalvey reacciona con profanidad al enterarse de las órdenes de su cómic. No es para menos. ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Qué? Aparte, como buen británico, pues... como buen británico... ¿Puedo decir Mondrigos, Beto, o tengo que censurarlo? No, Mondrigos creo que sí es bastante aceptable. Pero si no, de hecho, cuando pones una F y 3 asteriscos, te puede hacer una idea bastante clara de qué fue lo que dijo, ¿no? Sí, creo que ni siquiera necesitaba que me lo dijera, Beto. Digo, hubiera sido la reacción normal, pero era un F, 3 asteriscos, off. ¿En serio? ¿Eso fue lo que estamos vendiendo? Así es de que eso... que por ahí también estaba viendo que se convirtió en tendencia reciente, que alguien dice que eso es preocupante, esta idea de que cuando hay reórdenes para los cómics que se venden, que sabemos que no es algo nuevo, lo hay desde que existe el mercado directo al menos, desde los años 80, que si un cómic se agota y hay mucha demanda, pues había una segunda edición. Y con lo que nosotros crecimos, algo que fue muy común sobre todo en los años 90, es que cuando aparecía la segunda edición, generalmente lo que tenías era que el logo del cómic venía en un color distinto y a veces había un pequeño número romano, ya fuera junto a la numeración o al lado del logo, ¿no? Para que supieras qué reimpresión del cómic era. Entonces, cuando salió el segundo tiraje, pues venía, si en el original, por ejemplo, el logo de Superman, el Superman 75, por poner un ejemplo, si originalmente Superman 75 eran las letras de Superman blancas con el fondo o el volumen del prisma en rojo, la segunda edición era azul con verde, la tercera edición amarillo con morado, y la cuarta edición otro, y había un número romano en alguna parte de la portada que te indicaba qué reimpresión del cómic era. Y en los años recientes, en los que el mercado directo pues se ha estado sosteniendo con alfileres y portadas variantes, a alguien se le ocurrió la brillante idea de que pues, si lo vas a reimprimir, pues trata de que la gente que lo compró lo vuelva a comprar. Entonces le pone una portada nueva y lo van a lanzar. Segunda edición, y esta es la portada para la segunda edición. Y está viendo un análisis de mercado que al parecer algunos de los cómics más buscados de los últimos 5 años son segundos y terceros tirajes, lo cual me parece uno de esos absurdos que es... Beto, lo dije, lo voy a volver a decir. Si el día de mañana cae un cometa y extingue la raza humana, no se pierde nada. Sí, no sé si tanto así como que nada, pero sí, yo aquí lo que digo es, ok, todo el mundo siempre está diciendo, ay, es que el mercado de los cómics se va a morir. No, yo lo he dicho, el cómic como medio no se va a morir, lo que se va a morir son las tiendas de cómics. ¿Por qué? Porque se aferraron a un modelo de mercado insostenible y el depender de las portadas variantes les permitió tener ganancias más grandes durante mucho tiempo y es lo que se los va a llevar al carajo.
Es el cerrarse a no traer gente nueva a las tiendas, a estar dependiendo nada más del mismo tipo de 45, 50 años que viene y te pide el cómic y se quiere llevar las 5 portadas distintas que hay, y que si hay una segunda edición y trae portada distinta también la quiero, y la tercera también, y la cuarta también. El fulano de altos ingresos que se gasta $1,000 al mes. Los elefantes de los cómics son los que están manteniendo el elefante, las ballenas, que es el término que se utiliza en los juegos de video para hablar de los jugadores que gastan dinero en los juegos gratuitos y son los que terminan financiándolo completo. Dependiendo de los hay varios términos, el elefante blanco, la ballena, etcétera. Hay muchas formas de referirse a ellos, pero siempre es algo refiriéndose hacia a alguien que te mete mucho dinero. El tema es que es un negocio de entretenimiento en el que tú haces todo lo posible porque no haya cómics para niños, por no permitir que haya mujeres en tus tiendas, y dependes de que gente de edad madura, que invierta mucho dinero, sea la que te siga manteniendo. ¿Qué vas a hacer cuando esas personas se mueran? ¿De qué vas a vivir? Si estabas vendiéndole a ellos. Es una necesidad de quedarse con un nicho del mercado que es absurdo cuando, insisto, de repente volteas a ver lo que está pasando en otras partes y ves los contratos que firman gente como los dos ejemplos que ponemos siempre, ¿no? Dav Pilkey y Raina Telgemeier, que periódicamente venden cientos de miles de copias de sus cómics. ¿Por qué? Porque le venden a gente de todas las edades, porque no les importa venderle a niñas, a chicas adolescentes, a niños, etc. Es la razón por la que el manga es popular. ¿Por qué? Porque hay para todos los gustos, porque eres más abierto, creas un abanico de posibilidades para que toda la gente tenga algo que le guste en el medio. Y las tiendas de cómics siguen aferradas a un modelo que atiende a hombres maduros y con un cierto nivel adquisitivo. Te cierras a todo. Por ahí me topé hace algunas semanas con una discusión entre algunos retailers en Comics Beat, en donde pues empezó en los comentarios una de las notas. Algunos de los colaboradores del sitio, hay gente que tiene tiendas de cómics como Brian Hibbs, por ejemplo, y comentaban sobre qué es lo que tiene que pasar para que el mercado directo cambie, y algo que decían algunos de los retailers es lo que tiene que cambiar es la mentalidad de la gente detrás de las tiendas. No puedes seguir pensando en esto. Debemos pensar en cambiar el concepto, y hacen un juego de palabras en inglés que si lo traduces no hay forma que se entienda, pero dice, tenemos que dejar de pensar en que tenemos comic book stores y empezar a pensar en nosotros como comic bookstores. Es decir, no somos tiendas de cómics, hay que empezar a pensar como librerías de cómics. Pensar en tener una oferta distinta que traiga un público distinto. Dejar de depender de portadas variantes, de incentivos artificiales que lo que hacen es elevar números de algunas cosas. Tenemos que pensar en traer nuevos lectores y generar nuevas aristas de mercado en lo que estamos haciendo. De otro modo esto va a desaparecer. Insisto, el hecho de que las tiendas de cómics desaparezcan no es algo que vaya a tener un impacto tan grande en la industria del cómic como muchos piensan. Pero le va a pegar a Marvel y DC. Tal vez sea bueno que desaparezcan, Beto. Tal vez el hecho de que desaparezcan va a ser lo que va a obligar a que se tomen decisiones. O sea, mira, vamos a hacer una analogía idiota como las que he hecho hoy día. El calentamiento global. Nadie quiere tomar una decisión sobre el calentamiento global porque que las cosas funcionen como funcionan es beneficioso para la gente que tiene interés en ello. Entonces, mientras no se vean obligados a tomar una decisión, van a querer que las cosas sigan tal como están. Entonces les conviene más negar el calentamiento global que otra cosa. No digamos que las tiendas creen que están en una situación ideal propiamente tal, pero están demasiado cómodos como funciona el mercado como para decir quiero hacer un esfuerzo importante por atraer un público más grande. Y mientras no lo hagan, están condenados a lo que dijiste, que la gente que les genera los recursos eventualmente se muera y esos recursos dejen de llegar. El tema es que hay tiendas que sí han tratado de hacer esos esfuerzos. No, pero tiene que ser una iniciativa colectiva grande, que abarque a la totalidad de la industria. Sí, y en la que involucren a las editoriales. Sí. Porque, mira, en el momento que se aparezcan las tiendas de cómics, sí, el mayor cambio no va a ser en que van a desaparecer los cómics, porque no va por ahí. El mayor cambio va a ser que vas a ver que se va a alterar de forma definitiva cómo funciona el mercado del cómic contra distribución del dinero. Vas a tener que dejar de pensar en Marvel y DC como las dos grandes, porque son las dos empresas que se van a ver más afectadas por la idea de que no hay un mercado directo, porque son las dos que se han dedicado a perpetuar ese modelo de negocios. Entonces, en el momento que tú les digas ya no hay tienda de cómics,
Ahorita tus outlets son las tiendas digitales, es Amazon y las librerías. ¿Qué vas a hacer? Obviamente el cambio sería esto que decían los retailers. Tenemos que repensar como tiendas de cómics y empezar a pensar como librerías de cómics. Pensar en tenemos que vender más tomos. Va a tener que haber un esfuerzo de tener una iniciativa de tener colecciones más accesibles. Que puedas tener tus colecciones de series de una forma que la gente entienda qué es lo que está comprando, ¿no? Algo que mencionábamos hace algunos meses, estábamos hablando de esto mismo, que decíamos, ok, es que tú dices, ok, quiero empezar a leer Thor, ¿por dónde empiezo? Y haces una búsqueda en línea y te das cuenta de que hay 7 tomos distintos de Thor número 1 con distintos equipos creativos y distintas series. ¿Y qué haces? ¿Por dónde empiezas? Entonces, yo creo que sí es algo que tendrían que empezar a pensar en este mercado que en las librerías ha crecido mucho el impacto que tienen los cómics, y creo que tanto Marvel como DC se han hecho un poquito de la vista gorda y no se han dado cuenta de que tienen que limpiar la forma en la que manejan sus colecciones. Insisto, tú quieres leer un manga, no importa que haya 30 tancobones de una serie. Tú vas a una tienda especializada de manga, oye, quiero leer esta serie, ¿por dónde empiezo? Por el tomo 1. Por el número 1. Es tan sencillo como eso. Y el tomo 1 siempre está disponible. Mientras haya demanda por la serie, siempre va a estar disponible ese tomo 1. Empiezas en el 1 y en cuanto terminas, la serie tiene 27. En el 27 terminas, no hay más. Del 1 al 27, así de simple. No hay una sola serie de cómic de Marvel DC con la que puedas hacer eso. No. Con algunas de las series de las editoriales independientes, los cómics de autor, si quieres, son proyectos más cortos. Ahí sí puedes hacerlo. Podrías hacer una especie de subnumeración como para distinguir etapas, que es necesario porque, claro, la gente lo busca, pero... Es algo que yo he propuesto. Vas a hacer Amazing Spider-Man, haz Amazing Spider-Man por Dan Slott y empieza la numeración desde el volumen 1. Como lo hemos comentado varias veces, Beto, si buscas el número 1 o el primer tomo del Captain America de Ed Brubaker, si mal no recuerdo hay por lo menos 2 tomos uno del Captain America de Ed Brubaker. Sí, y lo que tienes que hacer es unificar esas colecciones. Que la gente diga, oye, quiero leer el Captain America que escribió Ed Brubaker, que es en lo que se basaron las películas, ¿no? Sí, ok, ¿por dónde empiezo? Por el Captain America, por Ed Brubaker número 1. Ese tomo, y de ahí te vas con esa numeración. Es algo que ya tendrían que estar trabajando en eso, en limpiarlo. Digo, con los cómics sueltos de repente agregarlo a la numeración del legado, que si coleccionas números sueltos tiene cierta utilidad, tendrían que tener algo similar con los tomos. El hecho de que fuera más accesible, que la gente llegue y no se encuentre con que hay varias cosas con un número, que no tengas que ver, oye, es que quiero empezar a leer Iron Fist, el volumen 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, yo creo que ahí Marvel y DC son las dos empresas que más labor tienen que hacer en eso. Mal que bien, en Image, que todo es mayormente cosas propias de los autores, no hay proyectos tan largos, entonces te encuentras con ¿qué puede ser lo más largo que tuviera Image? Y Powers, que había 7 hardcovers, que ahora están apareciendo en Dark Horse, me parece que está por salir ya la reimpresión del último. Son de las series más largas, que son las que tienen más de 100 números. Pues ahí no es tan difícil porque, ok, quiero ver Powers, que hay, mira, pues hay estas versiones en pasta blanda y de estos son 2 tomos, o hay estas versiones en pasta dura y en estos son 7 tomos. Y Marvel debe pensar en hacer algo similar, y DC también, porque los dos aparte hacen el TP y después se olvidan de él y desaparece, y hay cosas que desaparecen de prensa y pasan años, décadas sin que los vuelvas a ver, hasta que finalmente lo recoleccionan. Ya, pues ahí está, otra vez ya puedes acceder a esto. Pero es algo que sí debieran ir pensando en que el mercado está cambiando y no pueden seguir pensando en que pueden seguir viviendo de este puñado de coleccionistas aferrados que invierten mucho dinero en pocos cómics. Sí. En fin, Beto. En fin. Creo que ahora sí llegamos al final de este episodio, ¿no? Sí. Que nada más también por ahí comentar algo que pues apareció por ahí, creo que fue Arturo el que lo puso por ahí en nuestro Discord, ¿no? Que se anunció que por fin va a haber una reimpresión de algunos de los crossovers de Marvel y DC. Ok. No supe eso. No. Ah, ¿no lo viste? Lo puso por ahí en el canal de novelas gráficas, me parece, en el Discord. Ok. Porque anunciaron que va a haber 2 nuevas colecciones con algunos de los crossovers de Marvel y DC. Que ya sabemos que hay por cuestiones contractuales, había cosas que no se habían republicado en muchísimo tiempo y que se veía difícil que volvieran a aparecer, ¿no? Que fue algo que se comentó mucho cuando ofreció George Pérez y salió esta edición especial del Avengers vs. GLA, que comentamos que la razón por la que no se rompieron muchas de estas cosas pues tenía que ver justamente con el tema de los contratos, ¿no? Y que la relación, ya olvídate las dos editoriales, sino más bien entre las dos corporaciones, Time Warner, DC Comics y Disney Marvel, pues era lo que hacía complicado.
pero pues anunciaron 2 tomos ómnibus. Uno es DC Marvel The Amalgamation Omnibus, que va a ser pues una colección justamente de todos los cómics de Amalgam, que hemos comentado muchas veces, que pues son, pues, como toda antología, es algo que tiene muchísimos altibajos. Y el otro es un DC vs Marvel Omnibus, que ese es el que probablemente sí está generando muchísimo interés de mucha gente, y que pues lo que recopila, de acuerdo con esta lista, son Batman Captain America número 1, Batman Daredevil número 1, Batman Punisher League of Fire, Batman Spider-Man número 1, Daredevil Batman número 1, DC Special Series 27, Darkseid vs Galactus The Hunger, Green Lantern Silver Surfer Unholy Alliance, Incredible Hulk vs Superman número 1, Marvel and DC Present featuring The Uncanny X-Men and the New Teen Titans número 1, Marvel Treasure Edition número 28, Punisher Batman Deadly Nights, Silver Surfer Superman número 1, Spider-Man and Batman número 1, Superman vs Amazing Spider-Man número 1 y Superman Fantastic Four número 1. Es decir, casi todos, no estoy seguro si falte alguno por ahí, pero creo que están ahí la gran mayoría de los crossovers. ¿Dijiste X-Men vs New Teen Titans? Es el del título más largo, Esteban, como no lo escuchaste. Marvel and DC Present featuring The Uncanny X-Men and the New Teen Titans número 1. Tal vez me perdí en el camino. es título eterno. Marvel and DC Present featuring The Uncanny X-Men and the New Teen Titans, que probablemente sea el mejor de todos ellos. Pues sí, puede ser. Ok, Beto. Me parece que hablamos de hartas cosas. Me imagino que eso emociona a mucha gente, y lo que los emociona menos es lo que cuestan los tomos ómnibus actualmente. Beto, aprovechemos de preguntar. Por ahí nos dijeron, se va a acabar el podcast porque no llegaron preguntas. La verdad es que siempre nos llegan preguntas, pero ha disminuido un poquito la cantidad, pero no es como que nos cueste ponernos a hablar de algo. Ya se han dado cuenta lo fácil que es desviarnos, irnos por las ramas y hablar de cualquier cosa, a colación de cualquier comentario, así es de que eso no será problema, pero probablemente en lo que sí por repercutir es en que hagamos un podcast más corto, ¿no? Porque si no hay preguntas probablemente comentaremos. Claro, o que derechamente cambiemos el formato. Porque los más viejos recordarán que cuando partió este podcast generalmente comentábamos noticias, después comentábamos algún cómic y ¿qué más comentábamos, Beto? Pues a veces nos ponemos de acuerdo para era noticias de cómics, de revisarlo más a fondo. También cuando éramos 3 hacíamos las famosas mesas redondas. Sí, pero eso creo que lo hicimos poco. Llegarnos a algún tema 2 o 3 veces, sí. Porque aparte, de por sí era muy difícil coordinar cuando éramos 3. Si a veces nos cuesta trabajo haciendo 2, imagínense lo que era cuando éramos 3. Sí, era... Con 3 zonas horarias distintas. Sí. Era complicado, pero sí, lo que probablemente va a pasar es que pues regresaremos a un formato de pues atender las 2-3 preguntas que haya, comentar un par de cómics, series o películas, y quizás acabe siendo un podcast más corto, pero pues nada. Más bien, a lo que nos ayudó mucho el tema de las preguntas fue a, pues de repente no estar pensando, pues agarremos este tema y a ver si a alguien le importa, sino que estamos atendiendo justamente temas que fueran de su interés. Entonces, si tienen sugerencias de cosas que les gustaría que toquemos o demás, pues es algo a lo que siempre estamos abiertos. Sí, es como llevo media hora hablando de esto, espero que Beto no esté muy aburrido, porque si no, no sé para quién estoy hablando. Sí. Que si es lucha libre, pues generalmente me pongo a hacer otra cosa mientras estás hablando ya. ¿Ya acabaste? ¿En qué quedamos? ¿Qué era? Sí. No es lucha libre, pero al final vimos el Super Bowl, cada uno en su país, pero estuvo bueno. Al final, si yo veo partidos de fútbol mexicano cada semana durante toda la temporada y no me pierdo un Super Bowl desde hace como 35 años quizá. Yo hace mucho tiempo que no me pierdo un Super Bowl, pero sí dejé de ver partidos toda la semana. Ya. Diría que desde hace unos 15 años, más o menos, por ahí. Y creo que la mayor decepción fue cuando uno de los Manning le ganó el Super Bowl a Tom Brady. Eli Manning le ganó con los Giants. Creo que después de eso no me repuse, Beto. Y Eli Manning es uno de los casos que el año que entra va a haber mucha discusión, porque ya es elegible para entrar al Salón de la Fama y la gente va a decir, ok, tiene 2 años de Super Bowl, pero en 2 equipos que terminaron la temporada con 9-7. ¿Merece entrar al Salón de la Fama? Yo creo que sí. Lo que no estoy seguro es que vaya a entrar a la primera, como pasó con su hermano.
Su hermano fue lo que le llaman First Ballot, que el año en que son elegibles al primer intento ingresados en la fama. Es algo que pasa con pocos jugadores, pero pues yo creo que con Eli Manning sí va a haber alguna discusión y no estoy tan seguro de que entre a la primera. Eventualmente va a entrar, sobre todo por lo que hizo. No sé, los dos Manning me caían mal, pero Eli Manning me caía peor. Son bastante simpáticos los dos. Sí. En los juegos de lunes por la noche hay un Manning Cast, ¿sabías? Es por la misma razón por la que me cae mal el Manchester City o el Real Madrid, Beto. No tiene que ver con razones objetivas. Ok. Pero bueno, estuvo bueno el partido, valga la redundancia. Son pocos los Super Bowl que no son entretenidos, la verdad. No recuerdo uno ahora. Bueno, sí. Pero creo que el que me gustó más fue uno de los Patriots contra los Carolina Panthers. ¿Ya? Que ahí se fueron de touchdown con touchdown al final. ¿Cómo se llamaba ese quarterback de los Carolina Panthers? Jake Delhomme. Sí, que parecía que no era bueno, pero de alguna forma conseguía mandar el pase correcto. Sí, como que mandaba varios casi intercepciones y de repente un pase de 50 yardas, encontraba al corredor libre y touchdown. Vamos, empaté, vamos de nuevo. Gané. En fin, eso es lo que recuerdo de eso de haber sido un partido de hace 15 años, tal vez más. Ok. Así que bueno, con eso estamos terminando. Y a lo que iba, Beto, y me distraje, es que estamos buscando un tema para empezar a hacer pequeños especiales mensuales para nuestros patrocinadores y para nuestros patrocinadores superhéroes en especial, darles una razón para que se unan a nuestro Patreon en ese rango de aporte. Así que con especial interés en qué es lo que le interesa a quienes son efectivamente nuestros patrocinadores, les pedimos por favor que nos propongan ideas. Puede ser algún cómic que le hagamos seguimiento, alguna franquicia de películas, alguna serie de televisión, algo por el estilo que podamos ir viendo de a poco y comentando. Recordar que tenemos un especial mensual, que su duración oscila entre los 40 minutos y una hora, y que puede ser dedicado a alguna serie de cómic, alguna película, alguna serie de televisión. Esos están abiertos a todos los miembros suscritos a nuestro Patreon. De paga, claro, porque hay también suscriptores gratuitos. Todos los miembros de paga tienen acceso a ese episodio mensual. Y lo que queremos es hacer episodios más chicos. Ya sé algunas cosas que podemos comentar entre los dos más cortos. Estamos pensando en que van unos 10-15 minutos. Sí, media hora máximo. Sí, dependiendo lo que requiera. Digamos un mínimo de 10 minutos y no más de media hora, con temas más compactos. Así es de que, pues, si ustedes pertenecen a esta categoría de superhéroes como suscriptores, pues sí, díganos qué es lo que quieren escuchar. Y también otra posibilidad que hay en esta categoría de los minisodios, que Esteban grabó algunos por su cuenta. Yo tengo uno que no he editado y probablemente no sé qué voy a hacer con él. Necesito ver si realmente es utilizable o ya no vale la pena. Esa es otra opción. Si les interesa que alguno de los dos comente alguna cosa, por ejemplo, si quieren que Esteban haga algún evento de lucha, esa es su oportunidad. ¿Quieren que Esteban hable 10 o 15 minutos de algún evento de lucha? Lo puede hacer. O más. ¿Quieren que yo hable de 10 o 15 minutos de alguna serie o película? De, no sé, de artes marciales mixtas, de fútbol americano, lo puedo hacer. Pero eso ya son sugerencias que tomaremos de quienes están suscritos a ese nivel, porque son episodios que estarán disponibles para quienes están suscritos a partir de esa categoría únicamente. Entonces, sí. Pues sí, nos gustaría que utilicen nuestras vías de comunicación habituales, que son nuestras redes sociales, nuestra dirección de correo, los comentarios en los lugares donde publicamos, para que nos digan qué les gustaría ver en esos especiales para Patreon, tanto los que son para todos los suscriptores de paga, como los son únicamente para la categoría de superhéroes. Sí, y por supuesto que lo que estamos ofreciendo por ahora son minisodios porque son muy poquitos nuestros superhéroes. Entonces no alcanza para una Liga de la Justicia todavía. Entonces tampoco tiene sentido hacer un trabajo, no sé, gigantesco para 2 o 3 personas. De una hora que van a escuchar 3 personas, sí. Entonces, pero si de repente nos llega una avalancha de suscriptores y crece, los podemos hacer más largos, obviamente. Claro. Además de que si se cumple la promesa, la lata promesa de superar los $50 mensuales, volvería a tierra prima. Que tienen que tenerlo presente. Sí, que hablamos de todo menos cómics. Y a veces incluso de cómics. A veces.
al menos de manera tangencial. Bueno, ahí están los avisos de utilidad pública, así que por favor comuníquense con nosotros, siempre les pedimos y a veces recibimos feedback, a veces no, pero bueno. La idea es que nos digan qué les gustaría ver ahí, porque esto finalmente es para ustedes. Así es. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, donde están los links a la mayoría de nuestras redes sociales. También nos pueden encontrar en Blue Sky, donde estamos Alberto, Comicverso y yo, cada uno con su cuenta. Yo no lo reviso mucho, Beto sí utiliza Blue Sky, así que lo van a encontrar con mayor facilidad a él. También estamos, como hemos dicho, en Twitter o X. En Instagram lo dejamos botado hace muchísimo tiempo. En fin, ahí ustedes saben dónde encontrarnos. Y si se quieren unir a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv. Discordcv todo con mayúsculas. Nuestro Patreon, que ya comentamos bastante sobre el Patreon, es www.patreon.com/comicverso. Como dijo Beto, ahí pueden acceder a nuestros especiales mensuales y nuestros patrocinadores superhéroes pueden acceder también a nuestros minisodios. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Bueno, pues tengo un blog en proceso de renacer, que está en hoguerasdesgraciadas.blogspot.com, mayormente dedicado a comentarios de cine, televisión, libros y cómics, además de una página de Patreon, también en proceso de ser revivida, en donde además de acceso anticipado ese material, hay material exclusivo para esa plataforma y lo encuentran en patreon.com/guía ficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X. Más allá de eso, soy colaborador regular del irregular podcast Comicase, que encuentran en su plataforma de podcast favorito, y también colaboro alrededor de cada 3 semanas con nuestro buen amigo Dr. McCoy en Archivos Temporales, un podcast que toma pues un poquito más un acercamiento más amplio a los temas de la cultura popular, ¿no? Pueden ser películas, es de televisión, cómics, libros, etc. Se tira de cabeza sobre un tema en específico. Generalmente. Un clavado con las dos manos al frente. Y al menos cuando estoy yo también tendemos a irnos mucho por las ramas y comentar temas paralelos o que a veces no tienen nada que ver, pero salió por accidente. Pero siempre interesante. Eso espero. A mí me divierte mucho, por lo menos. Eso es lo que esperamos todos, Beto. Eso es lo que esperamos todos. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.